Cuando pisó la nieve del país del hierro, el paisaje ya no era el que recordaba de los informes. No quedaba mucha nieve, para empezar. El valle cercano a la cumbre Kage era ahora un mosaico de cráteres, surcos enormes, rocas pulverizadas y montañas cortadas a la mitad. Partes enteras del terreno estaban ennegrecidas, como si hubieran sido golpeadas por relámpagos demasiado grandes para ser humanos. A lo lejos, algo colosal y rojinegro se movía. La silueta del Kyuubi enfrentándose a dos formas Big más pequeñas. Guruguru soltó un silbido bajo. Ahí está, murmuró. El Kyuubi, pero no se siente igual. Hay algo demasiado diferente, pegado a él. Madara afinó la percepción. Sintió el chakra de Kurama, pero no como fuente libre. Estaba adherido a una oscuridad más profunda, algo que lo envolvía y amplificaba a la vez. No podía tirar de ese chakra con el Rinnegan como antes. No podía invocarlo. No podía infligirle su voluntad. Al otro lado del valle, en un saliente de roca, sintió otra presencia. Pesada. Azul y negra. Uzumaki. Y, junto a él, algo pequeño y frágil, pero extrañamente luminoso incluso en su debilidad. Yuga. Más abajo, casi al borde de un barranco abierto, otra presencia débil, tambaleante. Al borde de la muerte. Shimura. Madara saltó con potencia hacia el borde de un promontorio desde el que podía ver mejor la escena. Guruguru se aferró más a su espalda, ocultándose parcialmente en su sombra. Madara Uchiha cayó del cielo sin hacer ruido. No fue un impacto, sino un descenso medido, casi perezoso. La capa se agitó apenas bajo la nieve y la lluvia helada del país del hierro, el cabello negro se elevó un segundo por la corriente, y luego sus sandalias tocaron la roca agrietada frente a Naruto como si estuviera simplemente dando un paseo. Naruto lo miró en silencio. Lo primero que notó fue el cuerpo. Joven. Demasiado joven para alguien que debía llevar décadas muerto. Armadura de placas oscuras, ropa impecable pese al barro y la sangre que cubrían todo lo que lo rodeaba. Lo segundo fueron los ojos. Una cuenca vacía, y un solo Rinnegan, violeta, con círculos concéntricos. Nagato se tensó de inmediato dentro de él. Ese ojo no es el mío, dijo, grave. El patrón es correcto, pero el chakra, está hueco. Es una imitación. Naruto afinó la mirada. El Rinnegan brillaba, pero no tenía el peso que había sentido en Nagato. Era como una moneda falsa. Misma forma, metal distinto. Kurama gruñó bajo. Genial. Como si un Madara normal no fuera suficiente problema, masculló. Ahora tenemos una versión pirata con complejo de dios. Madara barrió la zona con la mirada, lento. Vio los restos del cuerpo de Danzo tendido más lejos, abdomen perforado, vendajes arrancados, el brazo Senju cortado y convertido en masa de carne inútil. Vio la marca fresca del tajo que le había cercenado las piernas. Vio la espada de Naruto aún manchada de sangre, apoyada contra la roca a su lado. Sus labios se curvaron apenas. Así que tú eres el niño, murmuró. El que arrancó de raíz a los ancianos, a los bijus y a la basura de Konoha. El que se divierte rompiendo juguetes de otros. Su único Rinnegan, se clavó en Naruto, evaluándolo con paciencia cruel. Y el que mató al contenedor temporal de mis ojos, añadió, como quien comenta el clima. Nagato. Naruto no respondió. La lluvia caía entre ambos, tensando el espacio como un hilo. Detrás de él, la sombra de Kurama, masiva, colosal, seguía rugiendo contra Achibi y Matatabi en la lejanía, levantando montañas de nieve y roca. Cada choque de colas hacía vibrar la meseta entera. Más arriba, Hinton contra Hinton volvía el cielo una jaula blanca de luz, mientras Onoki y Mu intercambiaban cubos de polvo que borraban trozos de montaña. En la torre, flashes de rayos reventaban las ventanas. El Raikage y su padre chocando como dos tormentas idénticas. Madara respiró hondo. Has armado un lindo caos, muchacho, dijo, casi con aprobación. Biju desatados, Kage encadenados, el rayo peleando entre sí, ladeó la cabeza. Es casi poético que yo regrese justo hoy. Naruto apretó los dedos alrededor de la empuñadura de la espada del rey demonio. El metal oscuro respondió con un zumbido leve, como si su propia sombra se despertara. Dentro de él, Hashirama se quedó muy quieto. Madara, pensó, con una mezcla de nostalgia y cansancio. Era cuestión de tiempo que alguna de sus locuras dejadas a medias volviera a morder al mundo. Madara giró un poco el cuerpo, dejando que la luz gris bañara su perfil. Deberías sentirte halagado, Uzumaki. Naruto, continuó. El plan que preparé durante décadas ha sido arruinado por tus manos torpes. No hay ojos Uchiha que robar, ni Rinnegan auténticos que explotar. Su mirada se deslizó hacia el cadáver de Danzo. Ni siquiera quedaban sobras útiles en sus brazos repugnantes. Chasqueó la lengua, casi divertido.
Cuando los cimientos están podridos, lo único sensato es derribarlo todo, concluyó. Si el sueño perfecto fue arrancado antes de tiempo, entonces solo queda una opción. Destruir este mundo y dejar que algo nuevo crezca sobre sus cenizas. Hashirama habló, por fin. Su voz resonó en la mente de Naruto con un peso distinto al de siempre. Naruto, dijo, serio. Intercámbiame con Igris. Y manda también a Tobirama. Madara ya no es solo Uchiha, siento mi propio chakra en su cuerpo. Naruto entrecerró los ojos. Ahora que lo pensaba, sí. Bajo el olor metálico del chakra de Madara, había algo más. Un eco visceral que ya conocía de sobra. Hashirama. No solo en recuerdos, sino en carne. Un latido ajeno en ese torso. El pecho que Madara, de pronto, dejó al descubierto. Con un gesto casi teatral, desabrochó parte de la armadura del torso. La piel que mostró no era piel. Era corteza y carne fusionadas. En el centro, como una máscara grotesca medio hundida, asomaba un rostro que no podía ser confundido. Las facciones de Hashirama, deformadas, incrustadas en el cuerpo de Madara como un injerto vivo. ¿Ves esto, niño? Preguntó Madara, sin pudor. Este mundo quiso que me hundiera en su mediocridad. Lo obligué a darme lo que necesitaba. Mokuton. Vida prestada de tu querido Shodaime. Kurama escupió un gruñido. Caníbal de leyendas, buzó. Me dan ganas de arrancarle ese pecho de un mordisco. Naruto no abrió la boca. Solo hundió un poco más los pies en la nieve y la roca. Intercambio, dijo, bajo. La sombra a sus pies se agitó. Detrás de él, el coloso negro que sujetaba a Mifune, y Gris, se hundió sin un sonido, tragado por la oscuridad. En su lugar, emergió otra figura desde el mismo punto, como si alguien hubiera puesto al mundo en pausa para cambiar actores. Hashirama Sombra salió de la oscuridad enderezándose, armadura marcada en trazos negros, cabello largo cayendo como una cascada de tinta. Los ojos azules profundos emitían un brillo suave, pero su presencia era tan pesada como el bosque que ya no existía allí. El Shodaime miró a Madara. Y sonrió. Sabía que eras rencoroso, comentó, con esa calidez extraña que no pegaba con el clima, pero incrustarte mi cara en el pecho es exagerar, ¿no crees? Madara soltó una risa corta, auténtica. Durante un instante, la nieve y la lluvia parecieron caer más despacio alrededor de los dos. Hashirama, saludó. Te has degradado a sombra, y aún así sigues metiéndote donde no te llaman. Hashirama caminó unos pasos hasta quedar entre Naruto y Madara, de perfil, como si estuviera acostumbrado a pararse exactamente en ese lugar desde hacía décadas. Naruto, dijo, sin volverse. Déjame esto a mí. Tú ya hiciste suficiente por hoy. Naruto lo midió un segundo. No voy a desperdiciar chakra rehaciéndote si te rompen, advirtió, llano. Madara lleva parte de ti encima. No sé qué tan profundo llegó ese injerto. Hashirama soltó una suave carcajada. Entonces manda a mi hermano, respondió. Siempre fue bueno cerrando los agujeros que yo dejaba. Naruto exhaló. Tobirama, susurró. La sombra se abrió otra vez. El Niraime Sombra emergió completo junto a Naruto, solo de pie, armadura oscura, melena blanca pegada por la nieve. Sus ojos rojos midieron a Madara sin una sola palabra. No hizo falta explicar nada. Madara vio esa figura al lado de Hashirama y una chispa vieja de irritación cruzó su rostro. «Qué interesante», murmuró. «Juegas con las leyendas. Ese truco de sombras debería pertenecerte a ti, Hashirama, y aún así, lo obedece a él». Hashirama giró la muñeca. Madera brotó bajo sus pies, enroscándose como raíces impacientes. «Lo que obedece es la decisión», replicó. «Y hoy la decisión de detenerte es de Naruto». Levantó la mano. «Llévalo», ordenó. El suelo empezó a temblar. Pero antes de que el Mokuton se disparara, otro rugido cortó la meseta. Kurama. A lo lejos, el Kyuubi terminó de aplastar a sus hermanos. El Achibi yacía medio incrustado en un cráter, colas rotas regenerándose a trompicones, respiración pesada, sus ojos de buey cansados mirando con una mezcla de rabia y respeto. Matatabi, chamuscada por llamas negras y azules, se mantenía agazapada, pecho subiendo y bajando, el fuego que la recubría reducido a una capa tenue. Kurama les plantó la pata encima a los dos a la vez, hundiéndolos más en la roca. Un rugido salió de su garganta, atravesando la ventisca, pisoteando el silencio del país del hierro. No era victoria limpia, pero sí contundente. Suficiente, gruñó, satisfecho. No puedo matarlos del todo, pero sí dejarlos sin ganas de volver a intentarlo hoy. Entonces lo decidió. Ubicó esa presencia que lo había encadenado una vida entera en el Valle del Fin. Que lo había manipulado. No pudo contener su antiguo odio. Madara.
Los ojos de Kurama giraron hacia la meseta central. Vio la silueta pequeña de Luchia frente a Naruto y sus sombras. Las colas se alzaron sin que nadie tuviera que pedírselo. Naruto, avisó, excitado. Voy a arrancarle la mitad del cuerpo antes de que el árbol tenga tiempo de jugar. No esperó respuesta. Se apartó de Archibi y Matatabi, dejándolos caer a los lados como muñecos exhaustos, y echó a correr hacia la meseta. Cada zancada destrozaba lo que quedaba de montaña, abriendo zanjas, levantando avalanchas de nieve. Naruto sintió la masa de chakra acercándose como una tormenta móvil. Kurama. No alcanzó a terminar. El Kyuubi saltó. Su sombra gigantesca cubrió a Madara y a Hashirama durante un segundo eterno. Barras extendidas, fauces abiertas, puro instinto de siglos de odio concentrado en un solo golpe. Madara levantó la vista. No mostró miedo. Solo fastidio. Aún sigues siendo demasiado ruidoso, dijo. Kuchiyose, Gedomazo. El Rinnegan artificial brilló. El suelo detrás de él explotó. Una masa gigantesca, monstruosa, emergió desde las entrañas de la tierra. Una estatua colosal, demacrada, con 9 ojos cerrados en el rostro, cadenas de chakra brotando de su espalda como raíces enfermas. La boca se abrió en un grito mudo que hizo vibrar el aire. Las cadenas se dispararon hacia Kurama. El Kyuubi trató de atravesarlas a zarpazos, pero no eran metal ni chakra normal. Las cadenas envolvieron sus patas y torso, frenando el golpe a mitad del aire. Kurama rugió, furioso. ¡Maldito fósil! Bramó. Otra vez esa cosa. Las garras se clavaron en la roca, frenando su avance a pocos metros de aplastar a Madara. La estatua Gedo tiró. Kurama resistió, músculos de sombra marcándose, colas golpeando el paisaje, rompiendo montañas cercanas. El suelo entre ambos se agrietó. Nagato habló, corto. Es la misma estatua, pero no completa, analizó. Usa un ojo falso. No puede extraerte. Pero sí puede tratar de sujetarte. Naruto apretó los dientes. No podía acercarse a esa lucha sin arriesgar que Madara intentara cualquier cosa. Kurama, ordenó, frío. No te dejes arrastrar. No te acerques más a él. Rompe las cadenas. Nada de ir de frente hasta que terminemos con ese ojo. Kurama soltó un gruñido que hizo temblar las nubes. TSK, detesto cuando tienes razón, escupió. Pero está bien. Voy a arrancarle estos juguetes pieza por pieza. Las colas se tensaron. En lugar de seguir empujando hacia adelante, Kurama tiró hacia atrás, usando su descomunal fuerza para tensar las cadenas en sentido contrario, clavando más profundo sus patas en la tierra. Cada vez que la Gedomazo tiraba, él devolvía el tirón con la misma brutalidad, obligando a la estatua a reacomodarse, a hundir sus propias raíces en el suelo para no volcarse. Madara chasqueó la lengua. Molesto, admitió. Pero puede quedarse entretenido un rato allí. Hashirama miró de reojo al Kyuubi. Aguanta, Kurama, pensó, sabiendo que el zorro lo escucharía a medias. Esta vez no va a acabar igual. Kurama respondió con otro gruñido sin palabras, ocupado en evitar que le hundieran el hocico en la nieve. Solo entonces Hashirama volvió toda su atención a lo que tenía delante. Ahora sí, dijo, a Naruto. Nos vamos. Naruto asintió una vez. El Mokutón respondió a la orden. Raíces y troncos irrumpieron bajo Madara como si la montaña hubiera estado esperando esa señal desde hacía siglos. Columnas de madera lo envolvieron, se arremolinaron en torno a sus piernas, su cintura, su torso. En segundos, una flor colosal de madera se cerró alrededor de él. Madara dejó que sucediera. Incluso sonrió mientras la madera se apretaba, como si fuera un abrazo viejo. Siempre tan dramático, Hashirama, comentó, y su voz salió amortiguada desde dentro. ¿Crees que puedes arrastrarme lejos de la fiesta sin que me lleve algo conmigo? El Mokutón se hundió hacia la ladera. Como una ola al revés, el bosque se tragó a Madara hacia las profundidades y se extendió a lo largo de la meseta, alejándose de Naruto, de Hinata, de los Kage aún encadenados por sombras, de los Big atados al Gedo, de las peleas cruzadas. Hashirama saltó, dejándose engullir también. Tobirama Sombra se impulsó a su lado, cuerpo una línea oscura y precisa, acompañándolo sin esconderse, como cuchillo protector. En cuestión de segundos, no quedaron más que troncos nuevos creciendo hacia el horizonte, abriendo un camino verde oscuro que cortaba la nieve blanca del país del hierro. La batalla entre el Shodaime y Madara se fue con el bosque. Kurama y la Gedomazo se quedaron clavados a distancia, luchando en un pulso de fuerza pura que hacía vibrar el mundo. Naruto se quedó inmóvil, la espada aún en la mano. La lluvia por fin logró sonar de nuevo. Solo entonces se permitió respirar hondo. El mundo a su alrededor era un mosaico de guerras simultáneas. Hacia el este, Kurama y la estatua se desgarraban mutuamente. Al norte, el cielo era un tablero blanco.
Onoki flotaba, diminuto, con la espalda encorvada pero los ojos encendidos. Sus manos formaban sellos con precisión vieja. Frente a él, Mu, en forma de sombra, silencioso, invisible a ratos, espejeaba cada movimiento. Dos cubos de Hinton se formaron casi al mismo tiempo, uno frente a otro. Hinton. Genkayakuri no Jutsu, sus jutsus se superpusieron, una viva y otra hueca. Los cubos se lanzaron. La montaña entre ellos desapareció. No explotó. No se quebró. Simplemente dejó de estar. Un vacío limpio, geométrico, se abrió donde antes había roca. La ventisca entró por ese hueco como una respiración helada. Onoki jadeó, sudor congelado en la frente. Viejo, terco, murmuró, mirando la silueta de Mu recomponiéndose al otro lado. Ni siquiera como sombra dejas de ser pesado. Más cerca, en la torre principal del país del hierro, los muros temblaban. Naruto no podía ver el interior desde su posición, pero lo sentía. El chakra del Raikage A, una tormenta de Raitón concentrado, chocando una y otra vez contra una presión igualmente brutal. La de su propio padre, el tercer Raikage sombra, que lo mantenía en el lugar con pura fuerza física. Cada impacto sacudía los pilares. Cada choque de puño sacaba chispas a través de las ventanas reventadas, iluminando la nieve que caía como si fueran relámpagos encajonados. Más abajo, en la explanada delante de la torre, tres figuras permanecían quietas. Gaara, Mei y Mifune. O mejor dicho, Gaara inmovilizado por la mano de su padre, Rasa sombra, clavada en su hombro. Mei con Yagura sombra de pie detrás, una mano apoyada en su clavícula como un recordatorio silencioso. Mifune sujeto de nuevo por Ibris, que lo retenía con una sola mano en la armadura, espada descansando sobre el hombro como si todo aquello fuera una guardia aburrida. Ninguno de los tres se atrevía a moverse. No solo por las sombras detrás, sino porque miraban al centro del desastre y entendían que cualquier paso en falso podía convertirlos en daño colateral. Naruto lo vio todo. Lo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro breve, seco. ¿Cómo carajo, se salió todo tanto de control?, murmuró, sin fuerza para fingir otra cosa. Hinata seguía en el suelo, a su espalda, respirando suave, vendajes de chakra sobre los peores moretones. La sombra de Kabuto se movía cerca, manos brillando de azul sobre su cuerpo, pero sin rostro ni voz. Solo eficiencia fría, médica. Nagato habló desde la oscuridad interna. Había cansancio, pero también algo parecido a expectativa. Mira lo que tienes aquí, Naruto, dijo. Kage de todas las grandes aldeas. Los dijo. El fantasma de la vieja era en forma de Madara. Tú, con un ejército que ya ha destrozado el tablero. Hizo una pausa. Hoy es un día perfecto para marcar un punto en la historia Shinobi. Naruto cerró los ojos un segundo. La nieve y la lluvia le golpearon los párpados, frías. ¿Historia, eh? Respondió, sin sarcasmo. Ahora mismo solo veo ruinas. Nagato no se ofendió. La paz nunca se escribe en pergaminos limpios, replicó. Se talla sobre restos. Si sobrevives a esto, tendrás a todos los que toman decisiones sentados en la misma mesa. Con miedo. Con respeto. Con odio, también, pero escuchando. Kurama rió de lado, mientras tensaba las cadenas del Ajedo Mazo con otra sacudida brutal. El ex dios de la lluvia tiene razón en algo por una vez, intervino. Si quieres imponer cualquier tipo de paz, necesitas que estos idiotas te vean como algo que no pueden ignorar. Hoy ya lo hiciste. Las cadenas crujieron, la estatua se inclinó, una grieta más se abrió en su pecho. Lo único que falta es rematar el espectáculo sin destruir el mundo. De paso Naruto abrió los ojos. Miró hacia la dirección en que Hashirama había desaparecido con Madara. Desde allí, el horizonte cambiaba. Donde antes solo había roca y nieve, ahora un bosque gigantesco crecía a una velocidad absurda. Árboles del tamaño de torres se alzaban, tronco tras tronco, raíces abriéndose paso por debajo de la capa de hielo como serpientes colosales. A través del ruido de la tormenta, los rugidos de los Biju y los crujidos del Ajedo encadenando a Kurama, llegó otro sonido. El estruendo de algo enorme chocando contra madera. La batalla de los muertos legendarios había comenzado. El bosque no pertenecía al país del hierro. No podía. Los árboles que habían brotado bajo los pies de Madara eran demasiado altos, demasiado viejos para haber nacido hace unos segundos. Troncos gruesos como torres se levantaban hacia un cielo que ya no se veía. Ramas cargadas de hojas oscuras se entrelazaban hasta formar un techo completo de verde y sombra. Raíces anchas partían la roca, hundiéndose en la montaña como si quisieran devorarla. En medio de ese mundo imposible, dos presencias se enfrentaban en una rama ancha como una avenida. Madara sonrió, lento.
Mira nada más lo que han hecho de ti, Hashirama, comentó, llevándose una mano al pecho, donde la cara deformada del Shodai me parecía dormir. Primero te convertí en herramienta. Ahora eres, ¿cómo lo llamaba ese mocoso? Una sombra. Hashirama Sombra inclinó apenas la cabeza, como si examinara el injerto desde lejos. Siempre fuiste creativo, respondió, tono ligero, casi un comentario casual. Pero esto, alzó la vista hacia el rostro deformado, es feo incluso para tus estándares, Madara. Madara soltó una breve carcajada. La estética dejó de importarme el día que entendí que este mundo estaba mal desde la raíz. Los árboles alrededor crujieron. No por el viento, por el chakra. Hashirama bajó la mirada un segundo, hacia la base de su propia existencia. La sombra del monarca que lo había traído allí. Recordó las palabras de Naruto antes de lanzarlo al bosque. Si caes, no te volveré a traer. No puedo permitirme gastar tanto chakra otra vez. Haz lo que tengas que hacer, pero cuenta con que esta es tu única ficha. No lo había dicho como amenaza. Lo había dicho como verdad. Tobirama Sombra dio un paso adelante, apenas lo suficiente para quedar a su lado. No habló. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de que estuviera ahí le recordó a Hashirama que ya no estaba solo. Madara ladeó la cabeza, observando la escena. Tu hermano sigue pegado a tu sombra incluso en la muerte, dijo con una sonrisa ladeada. Qué molesto debe ser tenerlo de asistente eternamente. Hashirama suspiró, exagerado. Es peor para él, replicó. Ahora tiene que aguantar a dos idiotas tercos en lugar de uno. Madara rió por lo bajo. El Rinnegan falso giró en su cuenca. Entonces dejemos la comedia para después, concluyó. No tengo Rinnegan auténtico, no tengo Sharingan de repuesto, el Tsukuyomi infinito se ha desmoronado, sus ojos se afilaron, así que solo queda ver quién merece destruir este mundo primero. El bosque contuvo el aliento. Hashirama sonrió. Esta vez sin rastro de broma. Vamos a averiguarlo. El Mokutón se movió primero. Hashirama Sombra alzó una mano. No se molestó en formar sellos. No los necesitaba. La voluntad del monarca y la suya propia bastaban para que el chakra fluyera. Desde el tronco bajo sus pies brotaron pilares de madera que se retorcieron hacia el cielo, formando un gigantesco Buda de sombra y madera combinado. Un Mokujin oscuro, brazos extendidos, ojos vacíos. Cada dedo era una rama. Cada uña, una raíz lista para perforar. Madara no se quedó atrás. Su chakra estalló hacia arriba. Un Susanoo surgió alrededor de su cuerpo. Huesos primero, luego carne etérea, luego armadura azul profundo que se extendió en capas, formando un guerrero gigantesco con cuernos y máscara. El Mokutón en su pecho pareció latir al unísono con el chakra del coloso. El Mokujin lanzó el primer golpe. Un puño del tamaño de una casa bajó en línea recta, perforando el aire. El Susanoo alzó un brazo, escudo de energía desplegándose. El impacto fue brutal. La rama puño se partió en astillas, el escudo se agrietó. La onda de choque abrió un claro en el techo de ramas, dejando caer lluvia lejana sobre la batalla. Madara movió la otra mano. Chakra se condensó en su puño. El Susanoo respondió. Un golpe ascendió, directo al costado del Buda de madera. El Mokujin se inclinó, recibiendo el impacto. Parte de su torso se destrozó, fragmentos de madera volando en todas direcciones. La rama donde estaban parados se estremeció, pero no cedió. Tobirama Sombra desapareció. No con humo, sino con un parpadeo. Un salto directo de sombra a sombra, siguiendo las marcas invisibles que había dejado en los troncos. Su figura reapareció en otro punto, más cerca del lateral de Madara, kunai impregnado con el sello del Iraisin brillando entre sus dedos. El Susanoo bajó la cabeza. Un haz blanco, limpio, surgió del Rinnegan artificial. Madara no miró a Tobirama. Miró al bosque. Shinra Tensei. La presión cayó en todas direcciones. No era tan brutal como la que Nagato había usado en Ame, pero en ese entorno bastó. Las ramas crujieron, los troncos se doblaron, hojas y astillas salieron disparadas. El Mokujin perdió parte de su equilibrio, retrocediendo medio paso. Tobirama Sombra se vio obligado a trastocar su salto, reapareciendo más lejos para evitar ser aplastado contra un árbol. Hashirama sonrió, aunque la presión le arrancó pequeñas grietas de sombra del rostro. Tu ojo falso sigue siendo molesto, Madara. Y tu Mokutón sigue siendo una plaga, respondió el Uchiha. El Rinnegan giró de nuevo. Esta vez, el chakra no fue solo repulsión. Alrededor de Susanoo, madera brotó también. No era la madera viva, suave, rica, con olor a bosque de Hashirama. Era más oscura, más rígida, con vetas extrañas, casi negras. Ramas retorcidas se envolvieron alrededor de los brazos del coloso, creando espinas y látigos.
De su espalda salió un dragón de madera deforme, con la cabeza demasiado grande, ojos vacíos y dientes como dagas. Tobirama, desde un tronco lateral, lo vio claro. El dragón se lanzó hacia el Mokujin. Hashirama hizo lo mismo. Dos cosas vivientes hechas de madera chocaron en medio del aire, enredándose en un abrazo monstruoso. Mandíbulas contra ramas, garras contra troncos. El Mokujin agarró al dragón por el cuello, pero este se enroscó alrededor de su brazo, mordiendo, clavando dientes de madera negra. Madara alzó una mano dentro del Susanoo. Un círculo de chakra denso, oscuro, apareció en la palma abierta. Vamos a ver si tu cuerpo de sombra arde igual que el original, dijo, y el Rinnegan brilló de forma distinta. Amaterasu. Las llamas brotaron desde el Rinnegan. Un torrente de fuego negro salió disparado hacia el Mokujin, pegándose a la madera como tinta que se volvía incendio. Donde tocaba, la madera crujía sin emitir luz, consumiéndose en silencio. Hashirama apretó los dientes. El fuego negro empezó a trepar por el brazo del Buda, a morder el torso, a acercarse al rostro. El Shodaime extendió su propia mano. Mokuton, Obi no Jutsu. Madera fresca brotó desde el cuerpo del Mokujin, envolviendo la zona donde las llamas se aferraban. Capas y capas, como una concha de árbol. El Amaterasu siguió devorando, pero lo que comía era esa capa externa. Cada vez que se abría un hueco, otra capa surgía para alimentarlo. Madara chasqueó la lengua. ¿Sigues desperdiciando madera para apagar chispas?, se burló. Te vas a quedar sin bosque, Hashirama. Tengo una fuente nueva, replicó el Shodaime, mirando un momento hacia arriba, hacia donde la sombra del monarca se extendía más allá de ese bosque. El Mokujin dio un paso adelante, hundiendo raíces en el tronco donde se apoyaba el Susanoo. Las raíces se convirtieron en garras gigantescas que intentaron aplastar las piernas del avatar azul. Madara movió la espada de chakra de su Susanoo y cortó esas raíces de un solo tajo. El impacto sacudió el bosque. Hojas cayeron como lluvia verde. En medio de ese choque de colosos, un destello dorado cortó la penumbra. Tobirama Sombra llegó por el flanco, resplandor del Iraisin rodeando su kunai. Se materializó justo sobre el hombro de Susanoo. Un tajo descendió hacia el cuello de Madara. La armadura del avatar se interpuso, pero Tobirama no había apuntado solo al chakra. En el instante de contacto, el sello del Iraisin se transfirió a la superficie del Susanoo, marcando un punto exacto en su armadura. Madara torció la boca. No has cambiado, Tobirama, comentó. Siempre marcando, siempre preparando una puñalada en el momento correcto. Tobirama Sombra desapareció de nuevo, silencioso. Hashirama se movió al mismo tiempo que su hermano. El Mokujin levantó ambos brazos, intentando sujetar el Susanoo por los flancos. Madara dio un paso adelante dentro de su coloso. Basta de intercambio de golpes, dijo. Probemos cuánto aguantan tus sombras ante un mundo entero encima. Su mano se alzó hacia el cielo. El Rinnegan artificial brilló con más fuerza, círculos concéntricos girando más rápido. Chibaku Tensei. El aire se torció. Encima del bosque, más allá del techo de ramas, algo se compactó. Roca, tierra, raíces, pedazos de montaña. Un punto invisible empezó a tirar de todo hacia arriba. Trozos de tronco salieron arrancados, bloques de piedra se elevaron, la copa de los árboles se abrió en un agujero hacia el cielo. Hashirama sintió el tirón. No era tan brutal como el que Nagato podría haber hecho con su Rinnegan auténtico, pero en un entorno cargado de material como ese bosque, el efecto era devastador. Tobirama reapareció junto a él. Hashirama lo miró de reojo, y con un gesto rápido, el Senju menor levantó las manos. Sellos. Suiton. Suijineki. Un muro de agua surgió entre ambos y el epicentro de la compresión. No para detener la gravedad alterada. Para arrastrar, redirigir. Hashirama clavó las manos en el tronco bajo ellos. Mokuton, Shinsenju. Detrás del Mokujin, como si el bosque entero hubiera decidido levantarse, un segundo coloso emergió. Un Buda gigantesco, miles de brazos extendiéndose en todas direcciones. No era la versión perfecta de cuando Hashirama estaba vivo, pero la sombra amplificaba y potenciaba lo que quedaba de esa habilidad en su esencia más allá de sus límites anteriores. Cada mano del Buda tomó una porción de roca, de árbol, de aire. Y tiró hacia abajo. Lucha de fuerzas invisibles. El punto de Chibaku Tensei arrastrando todo hacia el cielo. El Shinsenju agarrando esa misma masa y empujándola de vuelta a la tierra. El bosque entero tembló. Placas de montaña se partieron por la mitad, árboles se arrancaron de raíz. La esfera de escombros nunca llegó a formarse completamente. Quedó como un Alf-Formed monstruo de piedra y madera flotando a mitad de camino, roto por los brazos del Buda. Madara grunó. El Rinnegan falso parpadeó, grietas finas sobre la piel bajo el párpado.
No es lo bastante puro, murmuró. Necesito un Rinnegan real para hacerte callar de una vez. Hashirama respiró hondo. El Shinsenju se desvaneció lentamente, brazos volviéndose ramas, troncos replegándose. El Mokujin había perdido media cara, devorada por las llamas negras, pero seguía en pie. ¿Y tú sigues intentando usar ojos que no entiendes?, le respondió. Eso no es el poder de los Uchiha. Es una mala copia. Los dedos de Madara se cerraron. En la mano del Susanoo, la espada de chakra se inflamó. No necesito el ojo perfecto para matarte, dijo. Tobirama Sombra se movió. Apareció en el punto marcado del Susanoo, justo donde su sello brillaba en un susurro de luz. La espada de chakra bajaba, lista para cortar el Mokujin. Tobirama llegó entre ambos, kunai cruzado. El impacto fue brutal. La espada no lo cortó, no a él, hecho de sombra y chakra, pero la fuerza del golpe lo lanzó hacia abajo, atravesando varias ramas hasta estrellarse contra un tronco más bajo. El árbol se agrietó. Tobirama Sombra cayó a una rodilla, volviendo a incorporarse sin un sonido. No sangraba. Pero la sombra que lo formaba vibraba, como si en vez de músculo tuviera cristales frágiles. Hashirama frunció el ceño. Si Tobirama cae aquí, Naruto tendrá que gastar chakra para recrearlo, y eso no está sobre la mesa ahora mismo. Madara alzó de nuevo el brazo. Vamos a quemar este bosque hasta los cimientos. El círculo de chakra se formó otra vez en su mano. Llamas negras empezaron a hervir. Hashirama lo interrumpió. Con un gesto, hizo que el Mokujin diera un paso largo, acortando de golpe la distancia. El coloso de madera clavó un puño en el pecho del Susanoo, justo sobre la cara injertada del propio Hashirama en Madara. La máscara de chakra se agrietó. La madera hundió la armadura, clavándose en carne real. Madara tosió, un hilo de sangre escapando por la comisura de los labios. El Amaterasu se disparó de todas formas, pegándose al suelo del bosque, a los troncos cercanos, aparte del mismo brazo del Mokujin. Los árboles empezaron a arder en negro. Hashirama podría haber retirado el Mokujin. No lo hizo. En vez de eso, hundió más el puño en el pecho del Susanoo, acercando el rostro del coloso al de Madara. Los ojos azules de sombra se encontraron con el Rinnegan artificial. Madara, dijo. Sabes que este no es el camino, incluso para ti. Madara sonrió, con sangre entre los dientes. Lo sé, admitió. Pero ya no quedan otros. El Mokujin se retorció. Las llamas negras treparon por sus brazos, la madera crujió. La estructura del Buda hizo un sonido largo, como un árbol centenario partiéndose. El Susanoo clavó su espada en el costado del Mokujin, rompiéndole las costillas de madera. Partes del coloso se desmoronaron, cayendo como talas gigantescas. Tobirama Sombra apareció de nuevo, esta vez en la espalda de Madara, kunai directo a la base del cuello. El Susanoo respondió casi instintivamente, manifestando una segunda arma en el otro brazo que se giró para bloquearlo. El choque reverberó por todo el bosque. Durante un instante, los tres pilares de una era, Madara, Hashirama, Tobirama, quedaron trenzados en un solo punto de impacto, sus técnicas mezcladas. Mokuton negro, Susanoo azul, sombra oscura. El bosque se partió en dos. La explosión de chakra viajó por las raíces, subió por los troncos y salió por la copa de los árboles como una ola invisible que sacudió el cielo. Muy lejos, en la meseta del país del hierro, Naruto sintió ese golpe en el pecho como un eco. La roca bajo Naruto estaba fría. No por el clima, el país del hierro siempre tenía viento helado, sino por el cansancio que ya se le había pegado a los huesos. Sentado en una saliente de la montaña, tenía a Hinata recostada sobre sus piernas, cubierta por una capa seca que había sacado de su inventario. Kabuto Sombra se había retirado hacía unos minutos, hundiéndose en la oscuridad tras asegurarse de que los órganos, el flujo de chakra y las heridas internas de ella estuvieran estabilizados. No había dicho una palabra, como todas las sombras que no eran generales. La batalla rugía a la distancia. En el horizonte, el techo del bosque de Hashirama se levantaba como una cúpula verde, iluminada a veces por destellos de fuego negro y resplandores azules de Susanoo. Naruto exhaló, lento. Kurama gruñó dentro de él, pero no como queja. El árbol se está divirtiendo, comentó. Nagato habló después. Madara está midiendo hasta dónde puede llegar con ese ojo falso, analizó. Si no tuviera tus sombras limitándolo, ya habría intentado arrastrar la luna hacia nosotros. Hashirama no respondió. Estaba demasiado ocupado. Naruto bajó la mirada hacia Hinata. Su respiración era más estable. El color había vuelto un poco a sus labios. Su chakra, que antes era un hilo débil y desordenado, ahora latía con ritmo regular, aunque todavía bajo. Las marcas de cadenas en sus muñecas que antes eran moradas, ahora volvieron al tono natural de la piel. Kabuto había hecho su parte. Naruto apartó un mechón de cabello húmedo de su frente.
No sabía cuánto tiempo había estado simplemente sentando ahí, escuchando el caos a su alrededor y a la vez sin moverse. El día se sentía como una vida entera. Danzo. La cumbre. Kurama. Madara. Demasiado para un solo día. Hinata respiró hondo. Sus pestañas temblaron. Luego abrió los ojos. Primero claros, un poco perdidos. Luego, cuando enfocaron su rostro, llenos de una calidez que le golpeó más fuerte que cualquier jutsu. Naruto, murmuró. El rubio bajó más el cuerpo, acercando la frente a la de ella. Estoy aquí, dijo, con la voz baja. No te muevas demasiado. Hinata intentó incorporarse por reflejo, pero el dolor en los músculos y la fatiga la obligaron a recostarse de nuevo. En lugar de forzar, se dejó llevar, quedando con la cabeza apoyada en su pecho, oído sobre su corazón. El latido era firme. A pesar de todo, la lluvia le manchaba un poco el pelo, pero él la protegía con la capa. Lo lograste, susurró ella, sonriendo débilmente. Sabía que vendrías. Naruto tragó. Sentía la presión en la garganta, ese pequeño temblor que hasta Kurama respetaba sin burlarse demasiado. Llegué tarde, dijo. Te hicieron daño. Hinata alzó una mano, dedos temblorosos, y tocó su mejilla. Estoy viva, respondió. Eso es suficiente. Lo demás, se cura. Sus dedos se deslizaron hacia el cuello de su capa, hundiéndose en la tela. No lo soltó. El rugido de Kurama llegó como un trueno lejano cuando una cadena del ajedo se rompió. Nagato comentó algo sobre el vector de chakra de la estatua, pero Naruto apenas lo escuchó. Hinata giró un poco el rostro, buscando sus ojos. ¿Por qué no detienes todo esto? Preguntó, agotada pero lúcida. ¿Tienes a todos, a Kurama, a los Kage como sombras? Parpadeó. Puedes usar tu dominio del monarca, amplificar aún más a todas tus sombras y hacer que paren todo. Naruto desvió la mirada al horizonte. El país del hierro estaba partido en varios colores. Destellos azules de relámpagos, blanco puro de Hinton, naranja y verde del Mokuton distantemente iluminado, negro profundo de las llamas de Amaterasu. Sus propios ejércitos estaban esparcidos. Sus sombras mantenían a los Kage sentados. Kurama se debatía con la Gedo. Hashirama y Tobirama estaban al límite con Madara. Y dentro de él, la reserva de chakra se sentía como un lago que había sido vaciado con cubos gigantes y ahora se llenaba a base de gotas. Porque no tengo suficiente chakra, respondió al fin, honesto. No para hacerlo como quiero, y seguir despierto después. Hinata lo miró, sin entender del todo. Naruto siguió. El dominio del monarca no es solo amplificar el poder de mis sombras, explicó, ojos clavados en el caos a lo lejos. Buscó la palabra, esforzar el potencial de sus habilidades más allá de lo posible, en todas ellas a la vez. Forzar una sola, podría. Pero sobre un ejército entero, y sobre las sombras que sostienen a los Kage, a Kurama, a los Chunin que tengo dispersos, sacudió la cabeza. Con el poder que gasté hoy en la espada del rey demonio, en la armadura de sombras, en Kurama a tamaño completo, en hacer surgir a los Kages, si activo el dominio ahora, me desmayo. Kurama resopló. Y si te desmayas ahora, nos morimos todos, gruñó. No es el mejor momento voy a tirar de todo el tablero a la vez y ver qué pasa. Nagato añadió, con calma. Además, tus sombras aún sostienen a demasiados a la vez, señaló. Cada general, cada Kage, Kurama. No bastaría con mantenerlos existiendo solamente. Si quieres ganarles a todos a la vez, necesitas que tu chakra vuelva a subir un peldaño más. Hinata cerró los ojos un segundo, absorbiendo eso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Preguntó. Solo, mirando. Naruto bajó la mirada hacia ella. La mano que no la sujetaba se cerró en puño sobre la roca. Estoy reuniendo, respondió. Dejando que mi chakra se estabilice, que vuelva a llenar el tanque lo justo. Sus ojos azules se endurecieron. Cuando active el dominio, quiero que abarque todo el país del hierro. Cada sombra. Cada Kage a mi mando. Que todo este caos se detenga en una sola respiración. Hinata lo miró como si fuera la cosa más natural del mundo. No había duda en sus ojos. Solo confianza. Y Hashirama. Susurró. Está peleando, otra vez. Contra Madara. ¿No lo vas a traer de vuelta si cae? Naruto apretó la mandíbula. Kurama se quedó callado. Nagato también. Hablé con él antes de que se fuera, dijo, sin rodeos. Le dije que, si perdía, no podría traerlo de vuelta. No hoy. No con todo lo que está en juego. Su voz bajó. Cada general de ese nivel, cuesta más chakra del que tengo ahora mismo. Hinata procesó eso. Su mano en la mejilla de él se deslizó hacia su nuca, acercándolo un poco más.
Entonces, confía en que no va a perder, dijo, simple. Naruto dejó escapar una pequeña exhalación que casi fue una risa amarga. Lo hago, admitió. Es Ashirama. E incluso si Madara es, lo que sea que es ahora con ese injerto, si alguien puede aguantarlo soy yo, y él. Hinata lo interrumpió. Somos, corrigió, muy suave. No estás solo. Se incorporó un poco, lo suficiente para quedar frente a frente. Los músculos le temblaron, pero no se quejó. Naruto la sostuvo por la cintura con cuidado, como si temiera romperla. La batalla siguió rugiendo a lo lejos. Los rayos de Ai y el tercer Raikage sombra hicieron que la torre de la cumbre vibrara, polvo cayendo de sus bordes. Un cubo de Hinton borró una cresta de bosque completa, dejando un vacío en el horizonte. El bosque de Ashirama se inclinó un momento, como si algo gigantesco hubiera intentado levantarlo desde abajo. En medio de todo eso, Hinata lo besó. No fue el beso desesperado que le había dado antes de desmayarse, en la sala de la cumbre, encadenada y rota. Fue más lento. Más consciente. Como si, a pesar del gusto metálico de la sangre que todavía recordaba, quisiera dejar claro que seguía siendo ella. Naruto respondió. Por un instante, el ruido alrededor se convirtió en fondo, como la lluvia en Ame. Cuando se separaron, Hinata apoyó la frente contra la suya. Hazlo, cuando estés listo. Sus palabras no llevaban reproche. Ni sermón. Ni no lo hagas. Solo apoyo. Kurama buzó. Tienes suerte con la humana que te tocó, masculló. Si fuera cualquier otra, ya estarías oyendo un discurso sobre la vía correcta. Nagato, incluso cansado desde la sombra, sonrió un poco. Los caminos hacia la paz, no siempre son limpios, dijo. Pero si ella sigue a tu lado incluso viendo esto, es una señal mejor que cualquier palabra de un Kage. Naruto no respondió a ninguno de los dos. Miraba el país del hierro. El cielo cruzado por Hinton. La torre temblando por Raiton. El bosque levantado por Mokuton. La silueta enorme de Kurama tirando contra la estatua. Sintió como el chakra, agotado hasta los huesos, empezaba a subir, muy lento, como el agua de un pozo profundo. No era suficiente todavía. Pero se movía. Hinata se acomodó mejor, recostando la cabeza en su hombro, ojos atentos al horizonte, como si estuvieran viendo un teatro y no el borde de una guerra mundial. Entonces, veremos, dijo ella, luego de un rato en silencio. Cómo el monarca pone todo esto de rodillas. Naruto exhaló. No sonrió. Pero sus ojos se endurecieron un grado más, fijos en la línea donde el bosque de Ashirama se agitaba, marcando el lugar de su batalla contra Madara. Siguió respirando. Contando cada latido. Esperando el momento exacto en que podría abrir la mano y dejar que el dominio del monarca cayera sobre el país del hierro como una noche absoluta. Varias horas después. La luna ya estaba baja, una media esfera pálida deslizándose hacia el horizonte, cuando el caos del país del hierro alcanzó un punto extraño. Todo seguía ardiendo, pero nada estaba decidido. Naruto lo veía todo desde la cornisa rocosa donde se había detenido con Hinata. Ella descansaba recostada contra su pecho, los ojos entreabiertos, respiración ya más estable. La revisión rápida de Kabuto Sombra, antes de regresar a la oscuridad, había dejado claro que el daño era grave pero manejable. Agotamiento, deshidratación, golpes, cicatrices de cadenas y sellos, nada que no pudiera sanar con tiempo y chakra. El tiempo y el chakra eran precisamente lo que les estaban robando esas batallas. Hinata miraba hacia el cielo, donde dos luces cruzadas trazaban destellos blancos entre las nubes bajas. Ah, murmuró, reconociendo ese rayo brutal. Y el tercer Raikage. Naruto siguió su mirada. Arriba, descendía envuelto en su capa de rayo, puño listo para partir montañas. Frente a él, el tercer Raikage sombra lo recibía de frente, cuerpo entero cubierto por la armadura de rayo negro y azul que lo definía desde que Naruto lo arrancó de la muerte. Cada choque entre ambos dejaba un relámpago triple en la noche. Azul, blanco, y el brillo oscuro del rayo de la sombra. Los viñedos de luz se entrelazaban, y cada impacto hacía temblar el aire. Más lejos, flotando sobre el vacío, dos figuras de piedra y polvo tejían cubos de luz. Onoki, respirando con dificultad, espalda aún más encorvada que de costumbre, acumulaba Hinton en su mano temblorosa. Frente a él, Mu Sombra, su antiguo maestro, flotaba con calma imposible, el cuerpo de oscuridad recubierto por líneas geométricas de luz azulada que marcaban el Hinton llevado a un extremo antinatural. Sus cubos chocaban a medio camino y se deshacían en chispas microscópicas que borraban partes del aire, como si alguien hubiera arrancado pequeños trozos de mundo con un borrador invisible.
Ese viejo va a partirse la espalda de verdad si sigue forzando así, comentó Kurama, con un gruñido desde el interior. Y tu sombra lo va a borrar si se le ocurre un error. Más abajo, el campo ennegrecido marcaba donde Kurama seguía luchando. El Achibi y Matatabi ya no estaban de pie. Lo único que quedaba frente al colosal zorro de 9 colas era la estatua Gedo, sus cadenas rotas parcialmente, cuerpo gigantesco, mudo. Kurama avanzaba sobre ella como una tormenta viva. Cada vez que una de sus colas chocaba contra la roca de la estatua, el impacto hacía vibrar la nieve en toda la meseta. En otro flanco, la batalla entre Madara y los hermanos Senju seguía en una danza brutal. Un Susanoo azul oscuro rodeaba a Luchia, coloso armado con espada etérea, un único Rinnegan artificial brillando en su rostro, líneas moradas recorriendo la esclerótica, pulsando de esfuerzo. Frente a él, Hashirama Sombra y Tobirama Sombra se movían coordinados. Mokuton contra Mokuton, agua contra fuego, colmillos de piedra contra ramas gigantes. La armadura oscura de Hashirama estaba cubierta de marcas de corte. El agua de Tobirama era tan densa que parecía metal líquido, chocando con las llamas negras de la Materasu que Madara lanzaba con su único ojo una y otra vez. Hasta ahora, era un empate. Solo que cada segundo que pasaba, era un segundo que Naruto sentía drenarse de su propia paciencia. Hinata apretó un poco sus dedos sobre la tela de su capa. Naruto, susurró. Dijiste que estabas esperando el momento, para activar ese poder, el dominio. Él bajó la mirada hacia ella un instante. Sus ojos lavanda lo observaban, aún cansados, pero lúcidos. El brillo en su mirada era el mismo de siempre. La calma que usaba para anclarlo. «Estás mejor», constató él, en voz baja. Hinata asintió, apoyando la frente en su pecho un segundo, respirando su olor a lluvia y sangre seca. «Estoy lo suficientemente bien, para verte hacer locuras», intentó bromear, con una sonrisita torpe. «Dijiste que estabas guardando chakra, para activar el dominio del monarca, en todo el país del hierro. ¿Ya puedes?» Kurama resopló, mitad burla, mitad aprobación. «La chica entiende de prioridades», comentó. «Ya esperaste. Si no lo haces ahora, te vas a quedar solo mirando como todos se matan a pedazos». Nagato intervino desde la oscuridad interior, su voz grave pero serena. «Tus sombras están en el límite de lo que podrían hacer sin ese impulso», analizó. Hashirama y Tobirama mantienen a Madara, pero no pueden superarlo sin forzar más de lo que sus formas admiten. Mu está asfixiando a Onoki, pero si dejas que maten a todos los Kage de golpe, la cumbre será irreparable. ¿Y esa estatua? Su voz se hizo más fría, no debería seguir de pie. No si alguna vez quisiste que existiera una paz real. Naruto miró el cielo. La luna, casi completa, colgaba sobre el caos. Hinata sonrió apenas, triste. Naruto dejó escapar el aire. La decisión ya estaba tomada desde antes de que Hinata hablara. Solo necesitaba que su chakra dejara de chillarle como metal caliente. Lo había hecho. Sus canales ardían, pero estaban suficientemente llenos. «Está bien», dijo al fin. Hinata lo sintió tensarse bajo sus manos. Se apartó un poco, lo justo para que él pudiera incorporarse. Naruto la recostó con cuidado sobre la roca, a su lado, asegurándose de que su propia sombra la cubriera como una manta. La oscuridad alrededor de sus pies se agitó al sentir su intención. Kurama se enderezó, todas las colas alzándose. Por fin, gruñó, una sonrisa bestial en la voz. «Muéstrales, chico. Haz que este mundo recuerde el sabor del miedo». Correcto. Nagato calló, atento. Hashirama interrumpió un momento su propio combate interior para sentir lo que venía. «Si vas a hacerlo, hazlo ya», dijo. «No a medias». Ahora Naruto cerró los ojos. Elevó la mano, dedos abiertos, como si fuera a tomar algo del aire. El chakra se levantó desde lo profundo de él como una marea. Primero azul. Luego, el negro familiar de su poder de monarca. Y entonces, algo cambió. La oscuridad se espesó, tornándose más densa, casi líquida. Entre el negro y el azul emergió un brillo nuevo, profundo, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Morado oscuro, como el borde de una noche que había sangrado demasiado. El aura que lo rodeaba se volvió un incendio silencioso. Negro en la base, morado en los bordes, expandiéndose en ondas. El dominio del monarca se activó. El mundo, respondió. La sombra a sus pies explotó, extendiéndose como una mancha viva que corrió por la roca, por la nieve, por los muros del complejo samurái, por las bases de las montañas. En segundos, todo el país del hierro que importaba estaba cubierto por esa capa tenue de oscuridad que no pertenecía a ninguna noche normal. Allá donde había una sombra de Naruto. Se encendió. El color cambió.
Las masas oscuras que componían a sus generales, a sus soldados, a cada shinobi caído que ahora servía a su voluntad, pasaron de su acostumbrado negro azulado a ese mismo negro con bordes morados. Era como ver una tinta antigua, reescrita con un matiz más profundo. El tercer Raikage Sombra sintió el impacto primero. En medio de un choque con sus rayos negros se volvieron casi líquidos, más densos. Sus músculos de sombra, ya monstruosos, se tensaron aún más. El siguiente puñetazo que lanzó no solo detuvo el golpe del Raikage vivo, lo hizo retroceder. Abrió los ojos un segundo, incredulidad pura en el rostro. ¿Qué demonios? El tercer Raikage Sombra no habló, solo avanzó. Los relámpagos morados que rodeaban su cuerpo rasgaron el aire, dejando marcas en el espacio. Intentó responder, elevando al máximo su manto de rayo, músculos forzados, venas hinchadas. El tercer impacto fue definitivo. El puño de la sombra se hundió en la guardia de atravesó su defensa y lo lanzó contra el suelo como si fuera un muñeco. La roca se quebró en un cráter enorme. El Raikage trató de levantarse, tambaleante. Una mano de sombra, envuelta en rayo morado, lo sujetó por el cuello y lo estampó de nuevo contra la piedra. No lo mató. Lo dejó ahí, jadeando, clavado en el suelo, incapaz de moverse bajo el peso de ese rayo imposible. Más allá, Mu Sombra dejó de retener y pasó a atacar. Su Hinton, antes un cubo de luz estable, se volvió un prisma imposible, con aristas que se dividían en más aristas, multiplicándose en ángulos extraños. Lo lanzó no hacia el cubo de Onoki, sino detrás de él. Onoki sintió la distorsión a sus espaldas un instante antes de girar. TCH, el espacio donde estaba se borró. Solo gracias a años de experiencia y a un instinto absurdo consiguió flotar hacia un lado, esquivando por centímetros. El prisma de M pasó rozándole la cintura y borró una sección entera de la montaña lejana, dejando un hueco perfecto, como si una parte del mundo hubiera sido arrancada de un mordisco. Ese monstruo, jadeó Onoki, mirando a su antiguo maestro. No es el mismo de antes. Mu Sombra apareció a su lado en un parpadeo, mano extendida. No atacó. Le posó la palma en el hombro, empujando su cuerpo hacia abajo con firmeza, obligándolo a descender unos metros hasta que, flotando a baja altura, ya no tuvo ángulo ni tiempo para intervenir en nada. El Hinton de la sombra brilló en su palma, listo, pero contenido. Mu encerró a Onoki en el cubo de Hinton, separándolo del resto del campo de batalla, mientras se mantenía vigilante, asegurándose de que el Tsuchikage siguiera vivo y quieto. En la plaza principal del complejo, Gaara, Mei y Mifune siguieron sintiendo la presión en sus cuerpos. Las sombras que los sujetaban, Rasa, Bagura y Ashirama Sombra, se tornaron más pesadas. Los ojos de las sombras brillaron con un tono morado. Naruto, susurró Gaara, apretando los dientes. ¿Qué estás haciendo ahora? Sobre la meseta ennegrecida, Kurama lo entendió antes que nadie. El aura morada lo golpeó como un viento que no era viento, atravesando su pelaje de sombra. Sus colas se alzaron, cada una temblando de energía nueva. ¡Ja! El rugido que soltó no fue solo de guerra, fue de placer salvaje. Esto es poder, chico. Tronó. Así sí. Frente a él, la estatua Gedo, esas manos enormes, esas bocas abiertas, permanecía plantada como un cadáver de piedra. Las cadenas que la unían al suelo vibraron al sentir el cambio de chakra. Kurama bajó la cabeza. Sus ojos rojos, enmarcados ahora por un resplandor morado tenue, se clavaron en la estatua. Las colas se arquearon. 4 se enrollaron alrededor del torso de la estatua Gedo. Otras 2 se clavaron debajo, haciendo palanca. Las 3 restantes se hundieron en el suelo, como raíces, para darle apoyo. Gruñendo, Kurama tiró. La roca crujió. Las cadenas se rompieron una a una, soltando chispas de chakra oscuro. Con un esfuerzo que habría destrozado continentes enteros en otra época, Kurama arrancó la estatua del suelo. La levantó por encima de su cabeza. El cielo se volvió pequeño. Naruto lo veía todo desde su cornisa, aura morada latiendo alrededor. Hinata había abierto los ojos de golpe cuando el zorro arrancó esa masa de piedra del suelo. Susurró, gigantesco. Naruto no dijo nada, solo apretó los dedos. Kurama flexionó las colas y lanzó la estatua hacia arriba. La Gedo ascendió como un meteorito invertido, rompiendo capas de nubes a su paso. El aire tembló, la nieve del país del hierro se levantó en oleadas, el viento cortó, arrastrando gritos y ecos. Cuando el coloso de piedra alcanzó un punto alto en el cielo, Kurama ya estaba preparando el siguiente movimiento. La esfera de chakra se formó frente a su hocico. Era una Bijudama, pero no común.
Dentro, en lugar de girar un simple remolino de chakra positivo y negativo, había un núcleo de oscuridad morada, tan densa que parecía un agujero en la realidad. Capas de chakra negro y rojo giraban alrededor, alimentadas por el impulso del dominio del monarca. Nagato observó desde el interior, fascinado. Con ese impacto, murmuró, borrarías países completos de un mapa. Kurama sonrió con todos los colmillos. Desaparece. Disparó. El rayo no fue un simple haz. Fue un pilar. La Vigdama se estiró en un rayo de energía directa, una lanza negra con núcleo morado que salió disparada desde el hocico de Kurama hacia el cielo, atravesando las nubes, el aire, el frío. La luz oscura se vio desde todos lados. Gaara, Mei y Mifune sintieron como el cielo se abría, casi como si fuera de día un segundo, pero con una luz que no tranquilizaba, sino que hacía temblar las tripas. Mu y Onoki miraron hacia arriba al mismo tiempo. El tercer Raikage ya, vieron desde el cráter, como un trazo de oscuridad partía la noche. La Vigudama impactó de lleno contra la estatua Gedo a gran altura. No hubo explosión tradicional. Hubo, desaparición. Durante un segundo, el contorno de la estatua se vio recortado por el rayo, y luego simplemente dejó de existir. Polvo, roca, chakra, todo fue absorbido, triturado, reducido a nada dentro del rayo que siguió subiendo. Cuando el haz salió del otro lado, estaba ligeramente desviado. El extremo alcanzó la luna. La roca blanca tembló en el cielo. Un pedazo entero de su borde se convirtió en polvo silencioso, flotando hacia el vacío. A la vista de todos, la luna perdió una parte de sí misma, como si alguien hubiera arrancado una mordida perfecta. La noche se tiñó de reflejos extraños. El chico, murmuró Mifune, boquiabierto, acaba de cortar la luna. Kurama dejó que el rayo se apagara, pecho subiendo y bajando, satisfecho. Ahora, rugió, victorioso. Esto sí es libertad. Naruto sintió el impacto del gasto, pero el dominio del monarca sostenía a su general. Mientras tanto, en el frente de Madara, todo cambió también. Hashirama Sombra lo sintió como si alguien hubiera encendido raíces dentro de él. Su Mokuton, ya descomunal, se volvió casi salvaje. Las ramas que surgían del suelo no eran ya árboles normales. Eran columnas gigantes, troncos que se elevaban como titanes, retorciéndose alrededor del Susanoo de Madara, estrangulándolo. Senpo. Mokuton, Shinsu Senju. Invocó, y aunque era sombra, el gesto del jutsu se manifestó de forma distinta. No apareció el gigante Buda del pasado, pero sí un torso colosal de sombra y madera, brazos múltiples que surgieron detrás de Hashirama Sombra, cada uno cargando un puño de chakra morado. Los puños golpearon al Susanoo rojo una y otra vez, cada impacto hundiendo la armadura etérea un poco más. Madara gruñó, dientes apretados. Su Susanoo aguantaba, pero las grietas se multiplicaban. Tobirama Sombra, a su lado, fue inundado por otra sensación. El agua a su alrededor respondió como si el océano entero estuviera bajo sus órdenes. ¡Qué idiotez!, murmuró Kurama, divertido. Si este tipo hubiera tenido esto en vida, medio mundo estaría bajo agua. Tobirama alzó las manos. El chakra se vertió hacia adelante. Suiton, la voz resonó incluso sin garganta viva, Daiko. Una marea imposible se alzó detrás de él, saliendo de la nada, de la humedad del aire, de la nieve, de toda agua cercana. Una ola capaz de hundir un país entero se levantó sobre Madara, tan alta que por un momento incluso tapó la luna mutilada. Madara chasqueó la lengua. No permitiré que me ahogues, Tobirama, espetó. El Susanoo levantó un brazo, la espada etérea brillando. Enton, Susanoo Kagutsuchi. Llamas negras se arremolinaron en la espada, alargándose en un arco de fuego que cortó la ola en dos, evaporando toneladas de agua en un segundo. El vapor envolvió el campo. Hashirama no esperó. Sus ramas se movieron dentro de la niebla, serpenteando, buscando las juntas del Susanoo. Tobirama se deslizó con el agua que quedaba en el suelo, teletransportándose entre marcas invisibles, apareciendo a la espalda de Madara para lanzar una lluvia de kunai y imbuidos de chakra, cada uno cargando explosivos de agua comprimida que detonaban como miniaturas de la gran ola. Madara apretó los dientes. El pseudo Rinnegan en su ojo brilló con más intensidad, venas marcando la piel alrededor. Usó el poder gravitatorio para empujar, para repeler, para mantener a raya las ramas y el agua. Shinra Tensei. Rugió. Una esfera de repulsión estalló alrededor de él, alejando ramas, olas, explosiones. Pero algo no encajaba. Hashirama se dio cuenta primero. Ese ojo, comentó, analítico, no está hecho para sostener tanto. No tiene la profundidad de un verdadero Rinnegan. Cada vez que tira de él, se rompe un poco más. Madara también lo sintió. El pulso de dolor detrás del ojo fue como una aguja ardiendo. TSK, chistó.
Bastardo de Zetsu, esto es una mala imitación. Hashirama lo oyó. Su sombra sonrió, fría. Tobirama no sonrió. No era de sonreír. Solo lanzó más jutsus. La presión aumentó. Cada vez que Madara usaba Shinra Tensei para repeler su Mokuton, la siguiente oleada era más fuerte. Cada vez que desviaba el agua de Tobirama, una corriente más densa aparecía a su lado. El dominio del monarca les permitía romper cualquier límite anterior. No estaban atados a pulmones, a músculos, a reservas humanas. Eran sombras alimentadas por el chakra de un monarca enfurecido. Madara lo entendió. Y por primera vez, se desesperó. ¡Basta! Gritó. Canalizó tanto chakra como pudo hacia el Rinnegan artificial. Quiso amplificar su Shinra Tensei, convertirlo en un cataclismo que barriera a Hashirama, a Tobirama, a Kurama, a todos a la vez. El ojo brilló con un violeta enfermizo. El aire tembló. Naruto lo sintió incluso desde su cornisa, con Hinata a su lado. Nagato frunció el ceño. Eso, no va a aguantar. El siguiente latido de chakra fue el último. El falso Rinnegan se recalentó. Las líneas moradas se fracturaron. Y entonces, sin explosión grandiosa, sin luz cegadora, el ojo simplemente colapsó. Un chorro grueso de sangre salió de la cuenca mientras el globo ocular se reventaba hacia adentro, incapaz de manejar el peso del poder que Madara le exigía. Trozos de tejido y líquido rojizo salpicaron la mejilla. Madara soltó un rugido medio humano, medio monstruoso. ¡Aak! Llevó una mano al rostro, tambaleándose dentro del Susanoo. En un instante, perdió toda visión. No quedaba Sharingan. No quedaba Rinnegan. Solo oscuridad y dolor. Hashirama no dudó. El agua y la madera se coordinaron como si fueran una sola cosa. Las ramas se cerraron sobre el Susanoo rojo, atravesando las grietas con brutalidad, envolviendo el cuerpo de Madara como si fuera una presa atrapada en una jaula viva. El Susanoo se desmoronó bajo la presión, astillas etéreas volando en todas direcciones. Tobirama apareció justo frente al cuerpo de Uchiha en el último instante, brazo de sombra firme, kunai cargado de chakra. El kunai se hundió en el pecho de Madara justo donde estaba el rostro de su hermano, otro corte se llevó un brazo. Hashirama, desde atrás, clavó raíces de Mokuton en el torso, inmovilizándolo. Madara cayó de espaldas sobre la roca. La armadura de su pecho estaba rota. El propio Madara sangraba por la boca, la cuenca vacía manchando su rostro con una máscara de sangre. Arriba, en el cielo, la luna mutilada brillaba, con un trozo faltante aún desvaneciéndose en polvo. Madara la percibió solo como una luz difusa sobre sus párpados. Hashirama sombra se acercó, sus pasos pesados. Se arrodilló a su lado. Madara, dijo, con voz baja. El Uchiha soltó una risa rota. Mira, murmuró, hasta la luna, terminó partida, qué mundo tan feo y divertido. Su respiración era un hilo. Tu plan, dijo Hashirama, terminó aquí. Tus ojos, tu estatua, tus juguetes. Madara tosió, escupiendo sangre. Lo sé, admitió. Ese mocoso, ese Uzumaki, se llevó todo. Me robó al Kibi. Te robó, incluso a ti. Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Quizás, eso es lo que se necesitaba, para cortar este mundo en dos. Hashirama guardó silencio un momento. Pudiste haber, empezó. Lo sé, cortó Madara, cansado. Pudiste haber elegido otro camino, ya lo escuché. Ya lo pensé. Ya lo odié. Giró un poco la cabeza, buscando su presencia. Pero, al final, solo fui el aviso. La prueba de lo que pasa, cuando el mundo te rompe primero. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Díselo a ese chico, siguió, voz apenas audible. Dile, que si va a seguir este camino, no olvide, por qué empezó. Oh. Se convertirá en algo, peor que yo. Hashirama apretó la mandíbula. Tus advertencias siempre llegan tarde, dijo, con suave amargura. Madara soltó una última risa, casi un suspiro. ¿Me conoces? Susurró, siempre llego, tarde, a todo, excepto, al comienzo. El aire salió de sus pulmones. No volvió a entrar. El cuerpo de Madara quedó quieto, la sangre aún resbalando desde su cuenca vacía hacia la roca. El rostro injertado de Hashirama en su pecho se apagó también, inmóvil, como un eco que por fin dejaba de gritar. Hashirama sombra lo miró un largo rato. Tobirama sombra se quedó de pie a su lado, en silencio. Arriba, la media luna rota colgaba sobre ellos. En el cielo más lejano, el tercer Raikage sombra seguía de pie junto al cráter, un pie plantado al lado del cuerpo exhausto de A, vigilando. M sombra flotaba frente a Noki, Hinton aún encendido en la mano, recordándole sin palabras que se mantuviera al margen. En la cornisa, Naruto sintió como la presencia de Madara se apagaba por completo. Hinata, apoyada en su hombro, miró la luna mordida.
¿Terminó? Susurró. Naruto no respondió de inmediato. Su aura morada aún cubría el país del hierro. Kurama respiraba hondo, satisfecho, entre los restos de polvo donde había estado la estatua Gedo. Gaara, Mei y Mifune seguían sujetos por las sombras, testigos de la noche en que un Uzumaki había destruido una estatua de dioses, partido la luna, y puesto fin a Madara Uchiha por segunda vez. Naruto apretó un poco la mano de Hinata. La pieza más antigua del tablero acababa de caer. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, acababa de cruzar un punto del que ya no habría marcha atrás. Naruto tardó unos segundos en llegar. El dominio del monarca aún teñía todo de ese negro con morado imposible, y el cadáver de Madara era casi un punto tranquilo en medio del desastre. Armadura rota, pecho atravesado de raíces, la cuenca vacía del ojo chorreando sangre hacia la roca. Hashirama Sombra estaba de rodillas a un lado, silencioso, la mano apoyada sobre el torso de su viejo amigo enemigo. Tobirama Sombra permanecía un paso detrás, inclinado hacia adelante, como en guardia incluso ante un cuerpo que ya no respiraba. Naruto se detuvo frente a los tres. Por un instante, nadie dijo nada. El viento frío del país del hierro arrastraba olor a piedra quemada y sangre seca. Naruto levantó la mano. La sombra a sus pies se agitó, reconociendo la intención. El dominio hacía que cada hebra de oscuridad vibrara con un reflejo morado. Extracción de sombras, susurró. La sombra se alargó, trepando por las raíces de Mokuton que atravesaban a Madara, envolviendo el cuerpo desde los pies, subiendo por las piernas, la cintura, el pecho. Cuando alcanzó la cabeza, la oscuridad se espesó. Y entonces el mundo cambió de textura. Naruto abrió los ojos en un lugar sin cielo. Ni suelo, ni techo. Solo una oscuridad profunda, densa, rota por una luz azul morado que emanaba de su propio pecho, como si su poder de monarca fuera una antorcha clavada en esa nada. Frente a él, Madara estaba de pie. Entero. Cuerpo joven, armadura impecable, cabello negro cayendo por la espalda. El rostro sin heridas, sin sangre. Con sus Sharingan encendidos mirándolo con interés. No era un Madara vivo. Era su voluntad sostenida por puro orgullo. Así que, este es tu mundo, dijo el Uchiha, mirando alrededor con curiosidad fría. Oscuro, profundo, con tus colas encerradas en algún rincón, supongo. Naruto lo sostuvo la mirada. Estás muerto, dijo, sin rodeos. Lo único que queda es la decisión de qué haces con lo que te queda de yo. Madara sonrió, cansado. He muerto más veces de las que vale la pena contar, respondió. Pero es la primera vez que alguien intenta tirar de mí hacia una sombra, con mi voluntad aún tan nítida. Sus ojos se entrecerraron, evaluándolo. Podría negarme, admitió, sin fanfarroneo. Podría cortar el hilo aquí mismo. Desaparecer del todo. No dejarte usar ni un fragmento de mí. Naruto no apartó la vista. Entonces decide rápido, dijo. O vuelves a esa roca y te conviertes en polvo. No tengo intención de arrastrarte si no quieres venir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado. Madara lo estudió un rato, las manos a la espalda, postura casi relajada. Tu camino empezó bien, dijo al final. Un niño rechazado que decidió proteger algo más que su propio odio. Un Jinchuriki que rompió cadenas sin destruirlo todo de inmediato. Su boca se torció. En algún punto, inevitablemente, la oscuridad te alcanzó. Igual que a mí. Naruto no lo negó. No soy un héroe, respondió, tranquilo. Y no tengo interés en fingir que lo soy. Ahí está la diferencia. Los labios de Madara se curvaron en algo que no era burla del todo. Yo también empecé con un buen motivo. Paz. Fin de las guerras. Un mundo donde nadie más perdiera a un hermano en un río lleno de sangre. Alzó la cabeza. En algún momento, dejé de mirar el porqué, y solo vi el cómo. El sueño se volvió excusa. Y la oscuridad llenó el hueco. Sus ojos, brillaron con una chispa extraña. Tú estás justo en la cuerda floja donde yo estaba, sentenció. La diferencia es que, esa chica que te ancla al lado luminoso, este mundo no te teme solo a ti. Te teme a ti, a tus sombras, a tus Kage, a tu zorro, a todo el paquete. Naruto apretó la mandíbula. ¿Y qué haces tú con eso? Preguntó. ¿Me das una advertencia más para un mural de moralejas? ¿O eliges desaparecer y dejarlo ahí? Madara soltó una pequeña risa. He sido muchas cosas, dijo. Niño idealista, líder de clan, traidor, cadáver, peón de mi propio plan, fantasma, no tengo interés en convertirme en una frase bonita de despedida. Lo miró directo. Y, aunque no lo admitiría delante de Hashirama, no quiero dejar de ver qué haces con este desastre. Naruto alzó una ceja. ¿Quieres quedarte? Resumió. Piénsalo, Madara extendió una mano, mostrando la nada alrededor.
Como cadáver, ya no puedo ver nada. No quedan Sharingan. No queda Rinnegan real. No hay forma de que regrese, no en esta era. Se señaló a sí mismo con el pulgar. La propuesta de ser una sombra, ya no suena tan mal. Desde tu oscuridad al menos podré mirar. Juzgar. Criticar. Y, si llega el momento, decirte que te estás convirtiendo en algo peor que yo. La sinceridad brusca no sonó como manipulación. Sonó como Madara. Naruto respiró hondo. Entonces aceptas, confirmó. Acepto, asintió el Uchiha. No como perro obediente. Sino como testigo. Si tu mundo termina siendo una copia más del mío, me reiré de ti hasta el fin de los tiempos. Antes de que Naruto respondiera, otra presencia se dejó sentir. Raíces oscuras surgieron del suelo inexistente, entrelazándose. De ellas emergió una figura familiar, envuelta en el mismo tono negro con morado del dominio. Armadura, cabello revuelto, marca en la frente. Hashirama Sombra. Sonreía. Siempre quise que te quedaras quieto en un solo lugar para poder discutir tranquilo contigo, dijo, con la voz cargada de una paz extraña. Bienvenido al vecindario, Madara. El Uchiha resopló. Ni muerto me dejas en paz, Hashirama, refunfuñó. Esto ya roza la crueldad. Hashirama se acercó y le puso una mano en el hombro. Tendrás asiento en primera fila, prometió. Verás al chico hacer lo que nosotros no pudimos. O romperse. En ambos casos, estarás ahí para verlo. Madara soltó un HN despreciativo que no engañó a nadie. Naruto observó a ambos un instante. Luego cerró los ojos. La sombra tiró. El olor a sangre húmeda volvió primero. El frío del país del hierro entró después, cortándole la piel. El ruido lejano de Kurama todavía rugiendo, de la nieve cayendo como ceniza, del viento arrastrando polvo y miedo. Naruto parpadeó. Seguía de pie junto al cuerpo de Madara, ahora casi cubierto del todo por la sombra. Hashirama Sombra y Tobirama Sombra continuaban arrodillados a su lado, observando el proceso sin intervenir. La oscuridad que envolvía el cadáver se cerró como un capullo. Durante un segundo, una columna de chakra oscuro se elevó hacia el cielo. Negro en la base, morado vibrando en los bordes, la firma del dominio del monarca marcando la conversión. Parte de ese resplandor se extendió, como si quisiera tocar la media luna rota. Luego se contrajo. La sombra se hundió de golpe, tragando por completo el cuerpo de Madara. No quedó nada sobre la roca. Solo marcas de sangre, raíces cortadas, y una sensación de vacío donde había estado una presencia colosal. Ante Naruto, la sombra se levantó. De ella emergió una figura nueva. Armadura oscura con matices morados, cabello largo cayendo en cascada de oscuridad, silueta idéntica a Madara, pero hecha de puro negro, con los bordes teñidos de violeta. En el rostro no había rasgos definidos, solo un contorno y dos ojos rojos brillando en silencio. La sombra de Madara se arrodilló ante él, una rodilla en tierra, la cabeza inclinada. No por servilismo. Por reconocimiento. Dentro del sello, el espacio interior se reajustó. Kurama levantó las orejas, colas ondeando. TCH, gruñó, y ahora tenemos al abuelo del drama aquí dentro. Esto se va a poner ruidoso. Hashirama ya estaba allí, apoyado despreocupadamente contra una raíz de sombra, sonriendo. Nagato observaba desde un poco más atrás, serio, midiendo al recién llegado con ojos Rinnegan ahora convertidos en luz de sombra. Madara abrió los ojos en ese espacio interior. Consciente. Completo. ¿Qué trío tan particular? Comentó. Un Biju, un Hokage, un ex-dios, y ahora yo. Uzumaki, tu cabeza va a ser un maldito consejo de guerra constante. Naruto sintió la nueva voz en su mente, sumándose al coro. Cuarto peso. Cuarta perspectiva. Cuarta sombra capaz de hablar. Mientras todos recuerden que la decisión final es mía, respondió en silencio, pueden discutir lo que quieran. Madara sonrió, casi satisfecho. Hashirama rió bajo. Nagato guardó silencio, pero su presencia asentía. Kurama enseñó los colmillos, divertido. El dominio del monarca siguió respirando a través de todos ellos. Y, sobre la roca del país del hierro, con la luna partida mirando desde arriba, Naruto abrió los ojos del todo, sabiendo que una cuarta voz caminaba ahora en su oscuridad. La noche aún no había terminado. Pero Madara Uchiha ya no estaba en el tablero. Ahora era parte del monarca. A lo lejos, otra amenaza intentó arrastrarse fuera del desastre. Hinata fue la primera en verlo, y no porque estuviera buscando gloria ni rematar leyendas. Sus ojos no estaban puestos en Madara, ni en Hashirama, ni en el titán de Kurama aún humeante contra el horizonte. Desde la roca donde se sostenía de lado, con la respiración pesada y las vendas recientes pegándose a la piel empapada, dejó que el Byakugan abriera el mundo como una herida.
Líneas, pulsos, sombras de chakra extendiéndose más allá de lo que cualquier mirada humana debía alcanzar. Allí, entre rocas fracturadas y charcos oscuros, una forma blanca y en espiral se deslizaba pegada al suelo, buscándose el camuflaje en la misma suciedad. Chakra extraño. Vegetal. Pegajoso, como savia en la garganta. No era humano. No era un simple clon. Guruguru. La cáscara que una vez envolvió a Obito, intentando retirarse del tablero ahora que Madara había caído. No, se le escapó a Hinata, apenas un hilo de voz que raspó su garganta seca. El tacto de Naruto seguía tibio en sus labios, la imagen de él caminando hacia el cadáver de Madara todavía clavada en su mente como una espina luminosa. Pero el Byakugan no mentía. Aquel chakra tenía un olor antiguo, ligado a la estatua Ger, al plan que había intentado morder al mundo entero. Si escapaba, alguien lo usaría. Sus dedos temblaron, no de miedo, sino de rabia cansada. La idea se formó con una claridad brutal. Detenerlo, aquí, ahora, aunque tuviera que arrancarse lo último de su propio cuerpo para lograrlo. Hinata inhaló, y la inhalación le dolió. El arco apareció entre sus manos como una respuesta desesperada del chakra. No fue una manifestación limpia, ni elegante. Fue un tirón cruel desde un pozo casi vacío. El chakra azul pálido vibró, inestable, como una estructura hecha con vidrio mojado. Hinata apretó los dientes, clavó una rodilla en la roca y sintió cómo el dolor se le metía por los canales, como astillas calientes corriendo bajo la piel. Solo, una más, susurró, y esa promesa le tembló en la boca. La flecha nació en la cuerda. No era la precisión suave de siempre. Era un núcleo de fuego comprimido, apretado al borde de estallar, y alrededor, chispas de Raiton crepitando como fragmentos de tormenta que no aceptaban quedarse quietos. El aire frente a ella se erizó. La lluvia pareció frenar un latido, como si incluso el clima se diera cuenta de que algo estaba a punto de cruzar el campo. Hinata siguió con el Byakugan una trayectoria que aún no existía. La curva exacta, la distancia justa, el segundo en que Guruguru se alzaría un poco para mirar atrás, desconfiado, tratando de entender de dónde venía el peligro en medio del caos. Tensó el arco hasta el límite. Sintió un crujido interno no de madera, sino de ella misma como si algo se quebrara en sus canales de chakra. El dolor le arrancó una punzada detrás de los ojos, los vasos alrededor del Byakugan ardiéndole como brasas. No aflojó. Soltó. La flecha atravesó el campo de batalla como una estrella fugaz al revés. El fuego comprimido dejó una línea roja en el aire. El Raiton se estiró en filamentos que silbaron, cortando la lluvia en hebras eléctricas. Guruguru se incorporó un poco, instinto puro, como un animal que escucha un crujido detrás de la nuca. No tuvo tiempo. El impacto le dio de lleno en el pecho. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento. El fuego se hundió en esa carne artificial. El rayo se expandió buscando dónde agarrarse, trepando por la espiral como raíces al revés. Guruguru soltó un sonido ahogado, sin palabra, sin humanidad. Entonces ocurrió la explosión. No fue un estallido enorme y teatral. Fue compacta. Precisa. Como si el chakra hubiese decidido destruir solo esa pieza del tablero y no desperdiciar nada en el resto. Fuego blanco, casi sin humo. El cuerpo de Guruguru se deshizo en fragmentos incandescentes, luego en ceniza, luego en nada. Ni rastro, ni resto. Hinata soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. El arco se desmoronó entre sus dedos, la luz escapándose como arena mojada. El Byakugan parpadeó. La visión se le nubló por un segundo antes de volverse demasiado brillante. La cabeza le dio vueltas, el mundo inclinándose como una sala que pierde su suelo. Lo hice, alcanzó a pensar, y esa victoria mínima le supo a hierro. El cuerpo le falló hacia atrás. No llegó a tocar la roca. Un brazo la atrapó a medio camino, firme, familiar, con la fuerza exacta para sostenerla sin lastimarla. El olor a lluvia, sangre y sombra la envolvió, y ese olor absurdo le dio paz. Hinata. La voz de Naruto. Ella parpadeó. La visión se acomodó con esfuerzo, y por fin lo enfocó. Estaba tan cerca que podía ver las pestañas húmedas, las gotas resbalándole por las mejillas mezcladas con suciedad y restos de sangre seca. Sus ojos azules seguían fríos para el mundo, pero al verla se suavizaron, como si todo lo demás fuera ruido. Hinata intentó sonreír. Había otro, murmuró, la voz ronca. No podía dejarlo ir. Naruto giró la cabeza apenas, siguiendo la dirección del disparo. Donde antes había chakra extraño, ahora solo quedaba un hueco limpio en el paisaje y roca quemada. Nada más. Kurama resopló dentro de él, y ese sonido retumbó como un trueno amortiguado. Tu esposa es más peligrosa de lo que aparenta, comentó, casi satisfecho.
Buena caza Nagato, desde la oscuridad interna, asintió con una frialdad analítica. Esa variable, habría sido un problema más adelante, evaluó. Bien resuelto. Madara se coló en el coro con una risa baja, nueva y desagradablemente entretenida. Hasta los peones de este tablero saben dónde poner el jaque, murmuró. Naruto los ignoró un latido. Ajustó el abrazo, acomodándola contra su pecho como si fuera lo único que importaba en un mundo que acababa de romperse. Ya terminó, dijo despacio, y esa frase sonó tanto para ella como para él. Ame, Pain, Danzo, Madara, esa cosa blanca, exhaló. Ya no queda nadie por levantarse hoy. Hinata apoyó la frente en su clavícula, sintiendo el latido firme bajo la lluvia. Lo sé, susurró. Lo sé porque, estás aquí. Sus ojos se cerraron. Esta vez no fue una caída dramática, ni una derrota. Fue puro agotamiento, una rendición segura. Naruto la sostuvo un segundo más y levantó la vista hacia el caos que quedaba, organizado a la fuerza por su sombra. El país del hierro era un cementerio de leyendas. En el horizonte inmediato, el titánico cuerpo negro y morado de Kurama empezaba a encogerse, el chakra regresando como marea hacia la sombra de Naruto. Donde antes se alzaba la estatua Ger, ya no había nada. Solo un cráter humeante y un corte en las nubes que dejaba ver la luna rota, con un mordisco menos. Más cerca, dos figuras gigantes flotaban aún en el aire, suspendidas entre respiraciones. Sombra sujetando a un Noki exhausto por el cuello del abrigo, manteniéndolo estable sobre una plataforma de polvo cristalizado. El tercer Raikage Sombra con un brazo bajo el de A, casi cargándolo, ambos cubiertos de heridas y ceniza. Gaara, Mei y Mifune observaban desde la distancia segura a la que Naruto los había dejado. El dominio del monarca seguía latiendo bajo la superficie, como un corazón oscuro que no se permitía parar. Naruto inspiró hondo, y al hacerlo sintió como el aire mismo le obedecía un poco. Hashirama, llamó, sin gritar. La sombra a sus pies respondió con un pulso particular. Un instante después, Hashirama Sombra emergió a pocos metros, rodilla en tierra, armadura oscura con reflejos morados, el cabello largo pegado por la lluvia. Alzó la vista con una sonrisa cansada que no alcanzaba a ocultar la brutalidad reciente. ¿Sí? Preguntó, con esa ligereza que parecía imposible después de un día así. Naruto acomodó a Hinata en sus brazos, como si fuera lo más natural del mundo hablar de arquitectura sobre un campo de batalla. Necesito una sala de reuniones, dijo. Para Kage. Aquí mismo. Hashirama parpadeó, y soltó una risa baja. Terminamos de destruir todo y ahora quieres construir algo, comentó. Eso sí se siente como equilibrio. Apoyó una mano en el suelo. El Mokutón respondió de inmediato, y la respuesta no fue silenciosa. La tierra crujió, la roca protestó, la lluvia cambió de ritmo al golpear lo que empezaba a nacer. Aún en forma de sombra, su chakra fluía adaptado al dominio del monarca. Los troncos que brotaron eran casi negros por fuera, con vetas violáceas latiendo bajo la corteza como venas. Lo que nació del suelo no fue un simple edificio. Fue una torre. Raíces gruesas se enredaron, subiendo como serpientes gigantes, entrelazándose hasta formar columnas. Las columnas se unieron en anillos. Los anillos se apilaron, abriéndose en balcones y ventanales como si la madera decidiera respirar. En cuestión de segundos, un cilindro de madera viva y oscura se alzó sobre el campo de batalla, alto como murallas antiguas, coronado por una sala circular amplia. La lluvia resbalaba por sus paredes como si aquella estructura hubiese existido desde siempre. Hashirama retiró la mano, se puso de pie y se sacudió el agua de los dedos. Listo, dijo. Sala de cumbre improvisada. Mokutón edición monarca. Naruto asintió, una vez. Gracias. Hashirama Sombra se hundió de nuevo en la oscuridad, regresando a esa red de presencias que se arremolinaban bajo la piel de Naruto. Kurama terminó de encoger con un último rugido que hizo estremecer los restos de montaña. Luego su cuerpo se desgranó en sombras, cada pelo y garra disolviéndose en niebla oscura que corrió por el suelo hasta fundirse en una sola mancha bajo los pies del rubio. Necesito una siesta de 1000 años, gruñó el Biju, recostándose ya en el océano interno. Pero valió la pena la estatua Ger, borrada del mundo, dijo Nagato, y su voz sonó como alguien que por fin ve cerrarse una herida. Nunca pensé ver eso. Madara chasqueó la lengua, entretenido. Y lo hace un chico que ni siquiera conoció al sabio de los 6 caminos, añadió. El mundo se está volviendo interesante otra vez. Naruto no respondió. Ya tenía suficientes voces como para llenar una aldea entera. Levantó la mano. La sombra obedeció, y la obediencia se sintió en el ambiente.
Como una presión suave, una orden sin sonido. A la distancia, M. Sombra inclinó la cabeza, descendió con cuidado sorprendente para una herramienta de guerra, y dejó a Noki frente a uno de los asientos. El tercer Raikage Sombra hizo lo propio con A, aterrizando con brusquedad controlada y soltándolo sin delicadeza, pero sin dañarlo más. Ni M ni el tercer Raikage dijeron palabra. Sus ojos de luz azul fija eran aviso suficiente. Se movían porque el monarca lo ordenaba. Gaara, Mei y Mifune recibieron la invitación sin palabras cuando un tramo de madera se abrió en forma de rampa. Mifune miró a Naruto en la distancia, cargando a la kunoichi de ojos perla, y entendió con una claridad amarga que cualquier intento de negar aquello solo añadiría más cadáveres a un día ya demasiado largo. Asintió una vez y entró, su katana aún a un lado, más símbolo que amenaza. Gaara lo siguió, la arena girando tímida a su alrededor. Mei respiró hondo y murmuró algo sobre morir en una mesa con buena vista antes de internarse también. Naruto los dejó ir y subió por último, con Hinata en brazos. Cada paso resonó hueco, y la torre parecía respirar. Era madera viva, reaccionando tanto al Mokuton como al dominio del monarca que la atravesaba. La sala circular se abrió ante él como el interior de un árbol gigantesco. Suelo liso, paredes curvas, ventanales que dejaban ver el cielo fragmentado y la luna rota. En el centro, una mesa de madera oscura. Alrededor, asientos tallados con evocaciones sutiles. Ondas para Kiri, montañas para Iwa, bordes afilados para Kuno, líneas de abanico para Konoha, remolinos discretos para Suna. Y al fondo, ligeramente elevado, un asiento más grande. No era un trono ostentoso. Era una prolongación del mismo árbol. Respaldo alto, apoyabrazos anchos, base integrada a la plataforma, hecho para mirar la mesa, y dominar la sala sin necesidad de alzar la voz. Naruto sintió las miradas. Noki, terco. A, orgullo herido y músculos tensos. Mei, inteligente, midiendo posibilidades. Gaara, atento, sin juicio. Mifune, recto, mediador en un tablero roto. Naruto no les devolvió la mirada de inmediato. Se dejó caer en el asiento alto, acomodando a Hinata con cuidado. Ella quedó de lado sobre sus piernas, el cuerpo girado hacia su pecho, como si esa postura fuera la forma más natural de existir después de sobrevivir al fin del mundo. Su cabeza se apoyó en su hombro. Sus manos vendadas buscaron la tela de su capa y se aferraron incluso en sueños. El aire en la sala cambió. Bajo el dominio del monarca, las sombras en el suelo se volvieron más profundas, con un borde morado apenas visible donde se juntaban. Era como si aquella sala fuese un umbral entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ser. Kurama se removió dentro de él. Bueno, gruñó, con algo entre burla y aprobación. Has creado una imagen. El trono, la chica, los Kage alrededor. Si esto fuera una obra de teatro, sabrías exactamente quién es el protagonista. Nunca imaginé terminar viendo algo así, murmuró Hashirama desde la oscuridad, nostalgia cansada. Kage sentados alrededor de un chico que no quiere ser Hokage, pero carga más que cualquiera de nosotros. Todos los caminos de esta era, se cruzan aquí, dijo Nagato, pensativo. Nos guste o no, Madara dejó escapar una risa baja. Has juntado a los reyes, a los viejos monstruos y a los nuevos, comentó. Ahora veamos si eres capaz de hacer algo mejor que yo con semejante escenario. Mocoso Naruto cerró los ojos un momento. El aroma a madera húmeda, sangre seca y metal empapado le llenó los pulmones, mezclándose con el perfume tenue de Hinata, deformado por sudor y miedo y cansancio. Sintió el temblor leve de sus manos al afianzarse en su capa, como si ella se anclara a él para no perderse. Naruto-kun, susurró ella, apenas audible. Él bajó la mirada. Los ojos perla lo miraban desde muy cerca. Estaban opacos por agotamiento, pero presentes, llenos de esa fe que dolía. Estoy aquí, murmuró. Ya casi terminamos aquí. Afuera, la lluvia seguía lavando barro y sangre en un país que había visto demasiadas guerras. Adentro, el silencio se tensó como una cuerda. Naruto alzó la vista. Vamos a terminar esto, dijo, y esta vez fue para todos. El sonido de la lluvia contra la madera se volvió el único ruido durante un latido completo. Gaara inclinó la cabeza, señal mínima de atención absoluta. Mei cruzó las piernas sin perderlo de vista. Levantó la barbilla, desconfiado. Noki se acomodó con una mueca, espalda protestando, ojos atentos. Mifune sostuvo el aire como si sostuviera un vuelo. Naruto habló sin levantar la voz, pero la sala lo escuchó como si su tono tuviera peso físico. Yo no vine aquí a destruirlo todo. No vine a borrar partes de la luna, ni a enfrentar Biju ni a pelear contra la leyenda que fue Madara. Bajó la mirada un segundo hacia Hinata, y ese gesto, pequeño, lo volvió más peligroso que cualquier rugido.
Solo vine a recuperar algo que es mío. A alguien que me arrebataron por juego político y por miedo. Eso era todo. Kurama bufó dentro de él. Y, sin embargo, aquí estamos. Naruto siguió, sin permitirse suavidad. Pero las decisiones de otros, y las mías, nos trajeron hasta este punto. Ustedes manejan aldeas enteras. Yo cargo con sombras suficientes para borrar países. Danzo, con su ambición. Akatsuki. Madara. La estatua Head. Ninguno de nosotros es inocente de lo que pasó hoy. No. Quien tornó los ojos. Te escucho hablar como si estuvieras por encima de nosotros, gruñó. Y solo eres un mocoso con demasiado poder pegado a la espalda. ¿Qué esperas hacer ahora? ¿Aprovechar que todos vimos lo que eres capaz de hacer para ponerte encima del mundo? Los escoltas de Iwa se tensaron por instinto. Naruto no cambió de postura. No necesito que ustedes vean de lo que soy capaz, respondió, tranquilo. Yo lo siento cada vez que camino y el suelo decide seguir mis sombras. Lo que voy a hacer ahora, es decidir qué se hace con ese poder. Porque si no lo hago yo, alguien podría repetir los errores del pasado. O peor. Soltó un resoplido, casi un rugido apagado. ¿Y por qué deberíamos aceptar que seas tú? Preguntó. La fuerza no te da derecho a gobernar. He visto demasiados tiranos con músculos y chakra de sobra. Naruto lo miró sin apartarse. El problema es que ya han sido gobernados por gente con poder, solo que nadie lo llamaba tiranía a la cara. Cuando Iwa, Kiri y Kumo se unieron para borrar Uzushiogakure del mapa, no lo llamaron abuso. Lo llamaron estrategia. Mi clan, mi aldea nativa, fueron arrasados porque eran incómodos. Porque sabían demasiado de ellos. Porque podían cambiar el tablero. El silencio cayó como una losa. Desvió la mirada un latido. Mei apretó la mandíbula. Noki dejó escapar un gruñido sin fuerza. Eran otros tiempos, alcanzó a decir, y sonó como alguien que se miente a sí mismo. Y esos otros tiempos llevaron a esto, cortó Naruto. Big tratados como armamento. Jinchuriki encadenados, usados, descartados. Organizaciones como Akatsuki llenando huecos que ustedes dejaron. Raíz secuestrando niños en el corazón de Konoha. Ame convertida en altar de dolor. No vengo a instaurar la primera tiranía. Vengo a exponer la que ya existía. Y a cambiar las reglas. Kurama soltó una risa corta. Bien. Que lo oigan de tu boca. Hashirama bajó la cabeza dentro de la sombra, y su voz salió como un arrepentimiento viejo. Mi sistema permitió todo eso. Nagato habló con la calma de quien ya intentó ser Dios y fracasó. Si no rompes el tablero ahora, esperarán a que te debilites para reconstruirlo. Igual Madara, divertido, añadió. Hablas como un verdadero monarca. No como un Hokage. Eso ya es progreso. Apretó los puños. Hoy todos vimos que puedes destruirnos si se te antoja. Puedes arrancar almas, convertir muertos en soldados, borrar cielo. ¿Vas a usar eso para imponerte, sí o no? Naruto sostuvo su mirada sin parpadear. No voy a fingir falsa humildad. Sí. A partir de hoy, estaré por encima de los Kage y de los Daimyo. Un murmullo se movió por la sala, contenido, tenso. Naruto no dejó que creciera. No como un dictador firmando ejecuciones por capricho. No como un Madara metiendo al mundo en un sueño. No como un Pain decidiendo quién vive desde una torre bajo la lluvia. Cerró la mano sobre el apoyabrazos de madera. La madera crujió, como si sintiera el peso. Seré monarca. La palabra cayó pesada. Por encima de ustedes y de los Daimyo, continuó, pero no en lugar de ustedes. Las aldeas seguirán teniendo Kage. Los países, Daimyo. Seguirán tomando decisiones, protegiendo a su gente. Sus ojos se afilaron. Pero habrá líneas que no tendrán derecho a cruzar. Y si las cruzan, iré yo mismo. Y no habrá segunda advertencia. Le mostró los dientes con la garganta. ¿Y quién decide esas líneas? ¿Tú solo? ¿El chico que hace unas horas quería quemar el mundo por una sola persona? Hinata se estremeció, no por vergüenza, sino por el filo de esa verdad. Naruto no miró a otro lado. Yo, admitió. Y las voces dentro de mí. Kurama buzó. Nos está echando trabajo encima. Es el trabajo, respondió Hashirama, sin humor. Nagato asintió, resignado. Madara rió bajo. Dentro de mí viven testigos de este mundo, dijo Naruto en voz alta. Uno que vio nacer el sistema. Otro que sufrió como ama. Otro que intentó traer paz quebrándolo. Otro que quiso destruirlo para rehacerlo. Si me desvío, ellos lo sabrán antes que nadie. Y me lo dirán. No cedió. ¿Y si no escuchas? ¿Quién te detiene entonces? Naruto guardó silencio un latido. Una gota resbaló por su mejilla, borrando por un segundo la línea entre lluvia y sudor.
Entonces será su turno, dijo. De ustedes. De los Kage. De las aldeas. De los samurái. Del mundo. Lo miró directo, sin desafío, solo certeza. Y espero que para entonces me odien lo suficiente como para hacerlo sin temblar. Mifune habló con voz grave, como acero sin brillo. He visto hombres con poder. La mayoría lo quiere para sí. Muy pocos aceptan en voz alta que quizá tengan que ser detenidos. No eres perfecto, pero este mundo no tiene muchos candidatos mejores que hayan demostrado hoy que pueden terminar una guerra sin borrar todo lo que existe. Mei aprovechó el hueco con pragmatismo. Hablemos del mundo que quieres construir. Has dicho reglas, pero eso no llena estómagos. Mencionaste recursos, conexiones. ¿Qué propones? Naruto soltó el aire y, por un instante, dejó de ver heridas y empezó a ver rutas. Suna se muere de sed. Tiene arena y minerales enterrados, pero el agua es oro. Miró a Gaara. Ame se ahoga en agua. Tiene lluvia, puede producir, pero sus campos están marcados por guerra. Su mirada volvió a Mei. Hay países pequeños con hierro, sin defensa. Otros con costas llenas de pesca, sin capacidad para conservarla. Algunos tienen cultivos y nada que los proteja. Mei lo escuchó, real. Naruto siguió. Quiero abrir rutas de comercio libres y seguras, supervisadas por mis sombras, no por mercenarios al mejor postor. Quiero contratos entre aldeas. Minerales por medicinas, recursos marítimos por tecnología, agua canalizada por sellos, construcción por conocimiento. Quiero que los países pequeños puedan vender sin miedo a ser arrasados la semana siguiente porque a un daimyo se le ocurrió tomar lo que no es suyo. Kurama rió por lo bajo. Vas a convertir a tus sombras en guardias de paz menos niños en campos de batalla, aprobó Nagato. Más rutas. Es cambio. Madara chasqueó la lengua. Un monarca que construye caminos. Veremos cuánto dura esa paciencia. Mei sintió con una media sonrisa. Libre comercio con dientes detrás. Me interesa. Kiri está cansada de estar aislada. Y tener rutas seguras, significa menos necesidad de ahogar calles en sangre. Noki gruñó, pero no con furia. Con cansancio. Los rencores no se evaporan con contratos. ¿Qué haces cuando una aldea quiera ajustar cuentas viejas? Naruto sostuvo la mirada del anciano. No voy a borrar la historia. No voy a borrar a Uzu de sus archivos ni los nombres de los muertos. Pero a partir de ahora, cualquier rencor que se traduzca en masacrar civiles o usar niños como moneda será asunto mío. Si quieren reparaciones, disculpas, acuerdos, lo discutirán en la torre del monarca. Con todos escuchando. No en emboscadas nocturnas. Mifune señaló la sala con un gesto mínimo. ¿Te refieres a este lugar? Esto es improvisado, dijo Naruto. La torre del monarca definitiva estará en tierra neutral. A la misma distancia de todos. Sin banderas. Un símbolo. La sombra del monarca. Gaara habló con voz baja, firme. Suna apoyará la torre. Y reconocerá su autoridad. Mei se sumó. Kiri también. Hemos sido demasiado tiempo la niebla sangrienta. Si este sistema reduce siquiera un poco la necesidad de ahogar calles en sangre, vale la pena intentarlo. Respiró hondo, orgullo luchando con realidad. No confío en ti. Pero no soy ciego. Hoy pudiste matarnos y no lo hiciste. Kumo se sentará en esa torre. Si empiezas a oler a tirano, seremos los primeros en golpear la puerta. Noki apretó los labios y cedió con una sinceridad agria. Iwa está cansada. He enterrado demasiados niños. No confío en nadie con tanto poder, pero tampoco confío en que el mundo se arregle solo. Iwa aceptará. Y rezaré para que el chico con más sombras del planeta no pierda la cabeza. Mifune inclinó la cabeza. El país del hierro enviará representantes. Alguien tendrá que recordarles que existen formas de resolver conflictos sin jutsus de rango S cada 5 minutos. Y admitiré esto. Si alguien va a sostener una espada sobre todas las banderas, prefiero que sea quien ya probó que puede apuntarla al cielo sin cortarnos a todos primero. La textura de la tensión cambió. Seguía habiendo recelo, orgullo, rabia contenida, pero también aceptación pragmática. Hinata, desde el regazo del monarca, alzó la mirada cuando hubo un silencio mínimo. Naruto-kun, susurró solo para él. ¿Estás seguro? El peso del título se le asentó en los hombros como un manto húmedo y pesado. No, respondió, sin fingir. Pero nadie más está en posición de hacerlo sin convertir esto en algo peor. Hinata lo sostuvo con los ojos un segundo, y asintió. Apoyó la cabeza en su pecho, cerró los ojos, y sus dedos dejaron de temblar. Naruto miró al círculo y dejó que su voz cerrara el trato como un sello. Entonces queda decidido.
La torre del monarca será construida. Ustedes seguirán siendo Kage. Los daimyo seguirán existiendo. Pero a partir de hoy, hay algo por encima de sus banderas. Y no daré marcha atrás. Nadie lo contradijo. No porque no quisieran. Porque el mundo que conocían ya se había roto hacía mucho. La diferencia era que ahora alguien lo estaba diciendo en voz alta, y sosteniéndolo con una sombra que el suelo mismo obedecía. El tiempo, después, no pasó como pasan los cuentos. Pasó como pasan las heridas. Cerrándose a fuerza de vigilancia, acuerdos y cicatrices. 10 inviernos más tarde, el mundo ya no se parecía al que ardió bajo la lluvia de Ame y tembló con el rugido de Kurama. El cielo seguía siendo cielo. Las montañas seguían clavadas donde siempre. Los mares seguían golpeando costas con la misma paciencia cruel. Pero todo lo que había entre medio, aldeas, rutas, países pequeños olvidados, había sido corregido a golpes, tratados y sombras. Naruto lo veía desde arriba, desde la terraza más alta de la torre del monarca. Hashirama había cumplido su palabra con una obstinación casi absurda. No levantó solo una torre, sino un anillo de tierra nuevo en el centro del mapa, bosque y río donde antes solo había vacío. Raíces gigantes como puentes conectaban al país del fuego, del viento, del rayo, de la tierra, del agua, y a una red de estados menores que antes eran notas al margen. En el centro, como una lanza clavada en el cielo, se alzaba la torre definitiva. Madera y piedra fundidas como si un árbol milenario hubiese decidido convertirse en fortaleza. Sellos recorrían su estructura, no como decoración, sino como cicatrices activas listas para morder cualquier intento de derribarla. Naruto apoyó los antebrazos en la barandilla y dejó que el viento frío le golpeara el rostro. El cristal cercano le devolvió la misma imagen de siempre. Cabello rubio desordenado, ojos azules intensos, piel sin una sola arruga. 10 años y seguía pareciendo un chico. Al principio lo ignoró, ocupado reconstruyendo un mundo que se caía. Después, cuando el ruido de la guerra se volvió trabajo de oficina y amenazas silenciosas, lo entendió de verdad. Su cuerpo no cambiaba. Lo notó con brutalidad en una reunión con Gaara. El Kazekage llegó con ojeras más marcadas, el gesto más pesado. Había crecido por dentro, aunque por fuera fuera el mismo rostro serio. Naruto, en cambio, era una coordenada fija. Kurama rompió el silencio aquel día. Te lo dije hace tiempo, mocoso. No eres como los demás. Si tu cuerpo envejece, arrastra con él a medio mundo. Así que el mundo te encadenó a este punto del tiempo. Naruto no discutió. Aceptó lo que le tocaba, hasta que miró a Hinata. La vio reír en la sala de audiencias mientras organizaba informes. La vio entrenar equipos nuevos, corregir posturas con paciencia, sostener manos temblorosas sin juicio. La vio acostarse a su lado cada noche con un cansancio que era humano, con el rostro insinuando una madurez que a él se le negaba. Ese fue el único momento en que su voz tembló al hablar con Kurama. No pienso verla envejecer sola, dijo. No voy a quedarme igual mientras ella se marcha. Kurama guardó silencio, y por primera vez su voz no sonó burlona cuando contestó. Hay maneras. No son limpias ni simples, pero puedo anclar su cuerpo al tuyo. Detener su reloj mientras el tuyo esté detenido. No hubo columnas de luz ni ceremonias. Hubo noches largas, sellos tejidos como cicatrices nuevas sobre los canales de Hinata, un enlace tenso entre su respiración y el océano oscuro del monarca. Hinata aceptó con una serenidad que dolía. Siempre supe que tu camino iba a ser largo, sonrió, tocándole la mejilla. No pensaba dejarte caminarlo solo. Desde entonces, el tiempo dejó de morderla con la misma facilidad. Ella seguía cambiando por dentro, madurando, aprendiendo, pero su cuerpo se sostuvo, anclado. Mientras tanto, el mundo protestó. Los daimyo, por ejemplo, casi se atragantaron con su propio orgullo cuando apareció un país nuevo en el centro de sus rutas. Para ellos, el mapa valía más que la gente. Las primeras cartas fueron corteses. Las siguientes, amenazas disfrazadas. Luego intentaron presionar a sus Kage. Funcionó, hasta que los Kage se sentaron frente a ellos y describieron sin adornos lo que habían visto. La estatua Head borrada. Madara cayendo. La luna mordida. Ejércitos enteros frenados por una sombra. Algunos daimyo entendieron. Otros no. Los que financiaron golpes, experimentos o ejércitos privados como si nada hubiera cambiado, desaparecieron. Palacios vacíos, banderas quemadas con precisión quirúrgica. Sucesores más razonables ocuparon sus lugares, escogidos entre ramas menores o civiles que habían sufrido bajo ellos. Las sombras no firmaban su trabajo. Naruto aprendió rápido dónde estaba la línea entre protector y tirano. No necesitaba presentarse como Dios para ser temido.
Bastaba con que el mundo supiera que, si alguien cruzaba ciertos límites, algo oscuro lo vería antes de que la sangre tocara el suelo. Raid fue una de las primeras instituciones que intentaron resurgir como fuerza militar independiente. Naruto apagó sus últimas llamas antes de que quemaran. Sus remanentes se quebraron, su estructura se volvió polvo, y su último perro de ataque, ese hombre inmortal llamado Idan que Naruto creyó haber borrado hace tiempo, desapareció con ellos, todos fueron fríamente eliminados de la existencia por Nagato. El mundo se convirtió en una red silenciosa de ojos. Sombras anónimas, sin voz ni rostro, se movían entre aldeas y países. Vigilaban tratados, cortaban antes de que crecieran los fanatismos, impedían que alguien volviera a encadenar a un niño a un sello como si fuera una bomba con piernas. Reportaban en silencio al monarca. Naruto no controlaba cada detalle. Pero sentía el flujo del chakra mundial moverse distinto, como un río que por fin encuentra cauce. Las rutas de comercio empezaron a existir de verdad. Barcos cargados de pescado, madera y papel salieron de costas antes hostiles. Caravanas escoltadas no por mercenarios, sino por acuerdos y sombras cruzaron fronteras que antes significaban guerra. Suna empezó a recibir tecnología de condensación de humedad, canales sellados, ingenieros que sabían domar lluvia y convertirla en vida. Ame, que antes era altar de dolor, se volvió fuente de agua, de construcción, de reparación lenta. Al principio, los padres temían. Luego vieron a sus hijos volver con técnicas nuevas, y con amigos a los que ya no podían llamar enemigos por tradición. Los cambios visibles siguieron. En Iwa, Noki cedió al peso de los años y dejó el título a Kurotsuchi. En Konoha, Hiruzen se retiró por última vez, y Tsunade aceptó la silla con una condición. El hospital del monarca tendría prioridad absoluta en emergencias internacionales. Se selló el acuerdo con Sake, insultos cariñosos y un suspiro largo. En Kumo, resistió más, discutiendo como si discutir lo mantuviera entero. Al final, entendió que la nueva era pedía otra cara y cedió, empujando con orgullo torcido hacia una transición que antes habría considerado impensable. Yujito tomó el título, y por primera vez Kumo tuvo una líder que sabía lo que era cargar un monstruo sin dejar que el monstruo te devore. Sora y Fu llegaron a la torre en los primeros años como quien regresa a una casa que nunca le permitieron tener. No llegaron como armas. Llegaron como familia. Fu se metió en equipos de exploración y rescate con una felicidad casi insolente, como si por fin pudiera usar el peligro para salvar en lugar de destruir. Sora entrenó a jóvenes con demasiado poder y poca guía, enseñándoles con la seriedad de quien conoce la rabia desde dentro. Que esa rabia podía ser cadena, o luz. Y entonces ocurrió algo que la torre no esperaba, pero necesitaba. Cerca del final de esos primeros 10 años, cuando el mundo por fin podía respirar sin el ruido constante de una guerra encima, Fu y Sora decidieron casarse. No fue una ceremonia de reyes. Fue una afirmación sencilla en medio de un sistema construido para olvidar lo humano. La torre olía a madera viva y comida caliente. Los pasillos, normalmente llenos de informes y pasos rápidos, se llenaron de risas y de voces que no estaban discutiendo tratados. Gaara envió arena pulida como regalo, formando un arco en la plaza central. Mei apareció con un humor afilado y un brindis aún más afilado. Yujito llegó con escolta mínima, mirada firme, y se quedó más tiempo del que admitió. Tsunade se presentó con una botella que parecía tener su propio chakra. Incluso Mifune, con su rectitud de acero, aceptó presenciar aquello como quien reconoce una victoria distinta. Fu caminó hacia Sora sin temblar. No porque no sintiera, sino porque ya había decidido no huir jamás de lo que quería. Sora la esperó con una calma seria, y cuando tomó sus manos, el gesto fue simple, pero el aire alrededor pareció asentarse, como si el mundo entendiera que aquella unión era también un símbolo. Dos personas que fueron tratadas como herramientas eligiendo ser familia por voluntad propia. Naruto no hizo discursos. No necesitaba. Se limitó a mirar, con Hinata a su lado, y a sentir que algo en su pecho, algo que no era sombra, se acomodaba. Poco después, al final de esos mismos 10 años, la torre recibió otra llegada que cambió su ritmo cotidiano. Konohamaru y Hanabi, ya casados, se mudaron al corazón del país del monarca. No llegaron buscando privilegios. Llegaron buscando propósito. Konohamaru traía la energía de quien creció bajo el peso de un nombre enorme y se negó a dejarse aplastar por él. Hanabi traía una quietud afilada, un Byakugan entrenado para ver más allá de la ceremonia y detectar dónde se escondía la verdad. Entraron con equipaje sencillo, pero con la mirada de quienes entienden que mudarse a la torre no era mudarse a un palacio. Era mudarse a un lugar donde cada conversación podía cambiar un continente. Hinata los recibió sin grandilocuencia.
Los abrazó con la firmeza de alguien que ya no pide permiso para amar a su familia. Konohamaru, al ver a Naruto, tragó saliva. No por miedo, sino por la magnitud de lo que era estar frente al hombre que cambió el mundo y, aún así, seguía sentado como si solo estuviera cansado. Naruto los observó un instante y decidió lo que necesitaba decidir. Les dio un sitio, les dio trabajo real, les dio responsabilidad. Hanabi se volvió pieza clave en protocolos de vigilancia y entrenamiento, un puente entre tradición Iga y la nueva era sin cadenas. Konohamaru se volvió voz y mano en misiones de mediación, capaz de hablar con shinobi civiles sin tratar a ninguno como inferior. La torre nunca estuvo vacía desde entonces. Entre reuniones, misiones, tratados y visitas, siempre hubo ruido. Naruto y Hinata, contra toda lógica, habían conseguido volver el mundo pequeño. No por controlarlo todo, sino por conectarlo. Con el tiempo, tuvieron 3 hijos. La torre se convirtió en parque de juegos y centro de mando al mismo tiempo. Los niños crecieron escuchando historias donde los villanos llevaban nombres que el mundo entero conocía, y, sin embargo, esas mismas voces discutían ahora leyes y comercio dentro de la sombra del monarca, como fantasmas obligados a construir lo que antes quemaban. Pasaron más décadas. 40 años después de aquella cumbre en el país del hierro, sus hijos ya eran adultos. Naruto y Hinata, en cambio, seguían siendo 2 siluetas jóvenes. El día que decidieron irse, el país central respiraba en calma. Naruto estaba sentado en su trono sin pose solemne. Hinata, de lado sobre sus piernas, la cabeza apoyada en su hombro, como si incluso después de toda una era esa postura siguiera siendo su manera de decir aquí, conmigo, vivo. Afuera no había rugidos ni columnas de humo, solo viento y el rumor lejano de mercados. En otra sala, Hashirama estaba rodeado de pergaminos, firmando documentos, aprobando presupuestos, sellando acuerdos. Las lágrimas le caían a veces sobre el papel, no por debilidad, sino por cansancio y por orgullo doloroso. Tobirama lo miraba desde una esquina con una media sonrisa. Te quejas mucho para alguien que siempre quiso estabilidad, le soltó. Hashirama dejó escapar una risa que era mitad llanto. No es justo. Tobirama le dio un golpe leve en la cabeza. Firma, Shodaime. Nagato, Baiko y Konan revisaban conflictos menores, decidiendo que podía resolverse con palabras y que requería solo la amenaza silenciosa de una sombra bien colocada. Madara, paradójicamente, se había vuelto el más implacable detectando fanatismos peligrosos. Cada vez que algo le olía a su pasado, lo cortaba antes de que creciera. La máquina funcionaba. El mundo ya no estaba al borde del abismo. Naruto rompió el silencio con la naturalidad de alguien que por fin se permite respirar. Creo que es hora de irnos un rato. Hinata lo miró, tranquila. ¿Por cuánto? Naruto se encogió de hombros. El que haga falta. 100 años. 200. El mundo ya no depende de que esté sentado aquí. He esparcido mis sombras por el mundo. Solo Kurama e Igris se vienen conmigo. El resto sabe lo que tiene que hacer. Kurama buzó, satisfecho. Ya era hora. Me estaba aburriendo de ver montones de papeles y Hinata asintió. Nuestros hijos pueden encargarse. Y si alguno se desvía, siempre podemos volver. Hashirama apretó el pincel, indignado y enternecido a la vez. No es justo, murmuró, como un viejo que al fin ve cumplido su sueño y se da cuenta de que los sueños también cansan. Tobirama ni lo miró. Firma. Nagato, serio, añadió. Un monarca que nunca se mueve termina pareciéndose demasiado a un dios. Dejar que el mundo respire sin él encima, también es paz. Madara buzó, divertido. Además, quiero ver qué hacen los nietos de un monstruo que decidió no destruirlo todo. Naruto reunió a sus hijos. No les habló con adornos. No era su estilo. Este mundo es suyo tanto como mío. Las sombras obedecerán al monarca, y a su línea. No conviertan mi nombre en cadena. Úsenlo como escudo. Y si alguna vez sienten que están usando mi sombra para hacer lo mismo que yo destruí, deténganse. O me tendrán delante. No hubo lágrimas teatrales. Hubo abrazos fuertes, de esos que duelen en las costillas porque son verdad. Fu y Sora los esperaban en la base de la torre. Fu rió con esa risa que parecía una provocación a la muerte. Si algo se sale de control, gritaré tan fuerte que hasta la luna te oiga, dijo. Y si tú no vienes, Kurama vendrá a darte un zarpazo. Sora asintió, serio. Nos diste un lugar cuando nadie más lo habría hecho. Es nuestra vez de cuidar la casa. Konohamaru y Hanabi estaban allí también, ya parte del corazón de la torre. Konohamaru apretó el puño contra el pecho como juramento silencioso.
Hanabi sostuvo la mirada de Hinata un segundo, y en ese cruce de ojos hubo promesa. No fallarían. Hashirama, terco incluso en la despedida, hizo brotar un camino de madera que se extendía hacia el horizonte. No lo necesitaban, pero le gustaba la idea de darles un primer paso hecho con sus manos. Naruto entrelazó los dedos con los de Hinata. No como Hokage. No como monarca. Como el chico al que, por primera vez, el mundo le permitía caminar sin que se le viniera encima con cada paso. Entonces, vamos, susurró Hinata. Y se fueron. Sin banderas ondeando. Sin discursos. Sin un último acto diseñado para historia. Solo dos figuras alejándose, mientras detrás de ellos la torre seguía viva. Viejas sombras firmando papeles, resolviendo disputas, cortando fanatismos, cuidando rutas, sosteniendo un equilibrio que por fin no dependía de un dios visible. El cielo no cambió de color. La tierra no tembló. El mundo siguió girando. Solo que esta vez lo hacía con una certeza silenciosa. En algún lugar, caminando entre bosques, desiertos, mares y ciudades, el monarca y su luz iban de la mano, con toda la eternidad por delante, y con la posibilidad de volver si alguien se atrevía a convertir la sombra en cadena otra vez. Hasta entonces, el mundo shinobi seguiría adelante. Sin guerra total, con comercio, con discusiones, con errores, pero con una verdad clavada en el centro del mapa como una torre viva. La era del monarca de las sombras apenas había comenzado.